Buenas tardes, de parte del Subsistema de Bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Agradecemos su compañía. El día de hoy, como parte de las actividades de la Semana del Libro 2025, presentamos el conversatorio Transformación Bibliotecaria, experiencias y retos en el uso de la IA. Para conversar sobre este tema nos acompañan el señor Santiago Villegas Ceballos de Colombia, quien es consultor senior en transformación digital centrada en el humano para el sector cultura, uso de la ciencia de la información, la cultura digital y la inteligencia artificial para transformar organizaciones y ciudades, potenciando su capacidad de innovación e impacto social. Con estudios superiores en ingeniería, bibliotecología y marketing, además de entrenamiento formal en alta dirección, gestión de innovación y planeación participativa. Su visión multidisciplinar le ha permitido llevar a cabo proyectos en más de 49 instituciones culturales de 4 diferentes continentes. También el señor Adrián Méndez, quien es coordinador del repositorio institucional de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, quien cuenta con una vasta trayectoria y experiencia en coordinación de repositorios institucionales y alfabetización informacional. Además, promotor del acceso abierto a la información y su difusión en la comunidad académica. Colabora en distintos proyectos que impulsan el desarrollo de la ciencia abierta y las habilidades informacionales. El señor Horacio de Giorgi, director de la Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, quien es bibliotecario experto en la implementación de sistemas y software libre con más de 20 años de experiencia, impulsando la innovación y el acceso abierto en bibliotecas universitarias. Su enfoque se centra en optimizar la gestión de la información a través de soluciones tecnológicas de vanguardia, liderando equipos y proyectos que maximizan el acceso al conocimiento. Busca contribuir a la transformación digital de bibliotecas comprometidas con la democratización del conocimiento. Y finalmente, el señor Cristian Maturana, quien es coordinador del Departamento de Innovación y Tecnología de la Biblioteca de Santiago de Chile, además docente del Centro de Formación Tecnológica ENAC. Ha desarrollado su carrera profesional vinculado a la gestión tecnológica en bibliotecas, asesorando a diversas instituciones públicas y privadas en las áreas de gestión y tecnologías de la información y la comunicación. Con amplia experiencia en el ámbito de la generación de productos, servicios y experiencias digitales. Además, es especialista en innovación, diseño de servicios, gestión de la calidad y seguridad de la información. Consultor senior también en estrategias de social media, advocacy, marketing digital e inteligencia artificial. Los acompaña su servidora, Maureen Hidalgo Madrigal, del subsistema de bibliotecas de la facultad, quien les estará acompañando como moderador. Les agradecemos mucho a los cuatro por acompañarnos, a todas las personas que están esta tarde con nosotros en el conversatorio. La dinámica del conversatorio va a ser la siguiente. Yo me voy a permitir hacer una pequeña introducción al tema y luego le daremos los pases a los panelistas para que nos expliquen las diferentes experiencias o nos comenten las diferentes experiencias que han tenido con la implementación de IA. Vamos a finalizar, de luego tendremos un panel de preguntas abiertas para que ustedes, los que nos acompañan en esta tarde, puedan conversar también con nuestros panelistas y terminaremos con un cierre. Voy a compartir entonces la pantalla. Y como les decía, voy a hacer una breve introducción sobre el impacto de la inteligencia artificial. Esta es una breve presentación con algunos datos interesantes sobre la aplicación o las implicaciones de de la inteligencia artificial. No busco hablar un poco sobre la teoría o qué es la inteligencia artificial. Creo que ya hemos tratado ese tema en otras ocasiones y tal vez ya estamos más avanzados. Lo que quiero es hacer algún llamado de atención con algunos temas puntuales. Me llamó mucho la atención eh, que, por ejemplo, la UNESCO en algún momento, por ahí del 2013, hablaba de los cambios digitales que estábamos viviendo, que eran emocionantes, impactantes, llenos de oportunidades, pero al mismo tiempo aterradores. Pues en ese momento, en el 2023, hace 2 años, cuando tal vez empezamos con hablar de este tema,
tal vez nos sentíamos muy ansiosos, ¿verdad? Sobre cuál era el futuro para los diferentes ámbitos en los cuales se empezaba a incluir la inteligencia artificial. Pero el futuro ya está aquí. Ya tenemos automatizaciones de procesos, ya tenemos tareas repetitivas y de bajos niveles que son asumidas ya por robots y algoritmos. Hemos avanzado muchísimo en el uso de la inteligencia artificial en comunicación y salud. Entonces, con este preámbulo de que ya ese futuro que tal vez en 2023, hace 2 años, que podría ser en un corto tiempo, o incluso en la última charla que pude escuchar de don Cristian Maturana, nos decía, hace 2 meses han cambiado las cosas y en un mes van a cambiar muchísimo más las cosas, ¿verdad? Entonces, ante ese panorama, me gustaría compartirles algunos impactos positivos que diferentes investigadores de una encuesta que se llevó a cabo en la University College of London con un grupo de 4.260 más o menos investigadores. Se les preguntó sobre los impactos positivos y entonces el 75% hablaba de que aumenta el acceso al aprendizaje y la educación. Un 72% hablaba de que facilita trabajos. Un 57% nos decía que mejora un acceso a la atención médica. Y teníamos otros impactos positivos como facilitar las tareas del hogar, reducir horas de trabajo sin bajar salarios, mejorar experiencias de compra, mejorar oportunidades de trabajo, mejorar seguridad personal, aumentar los ingresos y teníamos otro porcentaje de generalidades. Pero también se les preguntó a estos mismos investigadores cuáles serían los impactos negativos. Y entonces tenemos una interesante eh, punto de vista entre los negativos y los positivos, porque en algunos casos vamos a ver que hay contradicciones, pero la mayoría entonces nos decía que dificulta la identificación de información falsa. Tenemos producción eh, de información exponencial y que tenemos que poder o nos va a costar muchísimo identificar cuál es la real y cuál es la falsa. También un impacto negativo que se identificó como de los más puntuales, el uso de datos personales sin el consentimiento, al estar nuestra información pues vulnerable de cierta manera, aumentar las posibilidades de sufrir ciberdelitos, que también tiene un poco que ver con el uso de todos esos datos personales, reducir las interacciones sociales. Entonces, por un lado, pues tenemos impactos positivos que tienen que ver con mejorar nuestras condiciones, pero por otro lado, estamos bajando en la interacción social, ¿verdad? Pone en riesgo algunos empleos, entonces de cierta manera se ve también positivo en algunas áreas del empleo, pero en otras áreas se ve negativo. Reemplazar actividades que las personas disfrutan hacer, empeorar tanto esta última, tanto en el ámbito laboral como personal, empeorar las experiencias de atención al cliente. Por un lado, mejoramos experiencia de compra, pero tenemos impactos negativos en la atención al cliente, reduce ingresos. Por otro lado, también teníamos un aumento de ingresos en algunos sectores, pero vamos a tener reducción de ingresos posiblemente en otros sectores. Y también reducir el acceso a la atención médica. En esto tenemos igual una, una perspectiva muy positiva y otra perspectiva también de que se va a alargar posiblemente una brecha en el acceso que puedan tener algunas personas de otras a lo que es la atención médica. Y por acá quería compartirles de un periódico local de acá de Costa Rica, 10 desafíos que la IA puede resolver. Entonces nos decía Delfino, que es un periódico digital costarricense, que la escasez de talento de TI se puede resolver con la IA, largos tiempos de espera en atención, errores humanos en red y operaciones, pérdida de datos sensibles, reuniones y tareas mal gestionadas, falta de insights para decisiones, perdón, falta de toma de decisiones, ahí hay un error, perdón, altos costos por procesos manuales, mala experiencia en trabajos híbridos, ciberamenazas complejas y dificultades para alcanzar metas. Entonces, ante todos estos desafíos, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y las bibliotecas? Ya hemos empezado a escuchar, ¿verdad? Y ahora tal vez los compañeros nos van a contar sus experiencias y tal vez algunas de estas tengan que ver con esta línea, pero ya nosotros hemos empezado a escuchar que ya estamos trabajando en automatización de catalogaciones y clasificaciones con ayuda de IA. Tenemos atención a un usuario 24/7 o estamos tratando de alcanzar atenciones al usuario 24/7. Tenemos asistentes virtuales para usuarios.
tenemos reducciones de tareas repetitivas, tenemos procesos en los cuales se recomienda la personalización de recursos o recomendación personalizada de recursos, también las experiencias más personales del uso de la IA Yo se me y echa la análisis de paca, datos sí. para la toma de decisiones de una manera más eficiente. Pues esto es lo que ya nosotros hemos estado ¿Tú sabes una? Yo voy ahorita. viendo un poco, que ya hay algunas unidades de información que están apuntando, ¿verdad? O que quieren apuntar hacia ahí. Ahora, vamos a ver, o vamos a escuchar esta tarde también las experiencias de los cuatro panelistas que nos acompañan hoy en cómo ha sido esa implementación de IA en sus bibliotecas. Voy a darle la palabra primero a don Santiago Villegas, a quien le agradezco muchísimo estar esta tarde con nosotros. Y adelante, don Santiago. Gracias, Mauren, y ningún don, porque todavía no me gano ese título español. Muchas gracias, Adrián. Qué bueno verte, Cris, por supuesto que es compañero de locuras, y Horacio, que coincidimos hace un año, lo estaba recordando Cris, justamente hablando de este tema. Pues gracias al sistema de bibliotecas por la invitación. Y como es corto el tiempo, yo me voy a permitir hacer un recorrido rápido por aplicaciones prácticas que hemos tenido durante estos años de inteligencia artificial en diversas bibliotecas, pero además empezando por, si se me permite, el, el el abuso, digamos, de mostrar el ejemplo de IA para bibliotecas, porque justamente iaparabibliotecas.com es uno de los proyectos que nacen a raíz de este boom de la inteligencia artificial. Esta página la pueden encontrar ustedes en libre y en abierto. Todos sus contenidos de la primera web y el blog están en libre y en abierto para todos. Y estamos creando todo el tiempo junto con Cristian encuentros como el que hicimos la semana pasada a propósito de los mitos y verdades de IA para bibliotecas en este momento de la humanidad, porque como bien les contaba él, esto cambia cada semana, entonces incluso ahí no había salido un modelo que justo ayer lanzaron públicamente desde Google. Sin embargo, encuentran uno de los mayores cambios que hemos tenido en bibliotecas justamente es la necesidad de formarnos. Y ustedes aquí van a encontrar el taller abierto. Son 4 sesiones más una introducción que hicimos a finales del 2024. Es decir, son más de 8 horas de formación en abierto con distintos temas de cómo usar inteligencia artificial y las iniciales que fueron las de 2023. Es decir, encuentran 5 sesiones de 2024 y 4 de 2023. Si ustedes se fijan en la primera sesión de 2023 van a ver grandes cambios, pero en general el concepto de inteligencia artificial no ha cambiado en 2 cosas. Uno, todavía no encontramos una inteligencia artificial que nos supere al punto de poder responder o resolver cualquier problema. Es decir, no existe lo que se llama inteligencia artificial general, pero cada vez nos acercamos a la posibilidad de realizar tareas más complejas. Y en ese sentido, vamos a ver cómo la aplicamos. Hemos desarrollado ya más de 20 cursos en distintas bibliotecas y universidades alrededor del mundo, desde IA para bibliotecas, cursos que van desde introducción hasta, por ejemplo, la creación de sistemas de catalogación, como lo decía Maureen, con IA. Estuvimos con la UNAM en México en un curso específicamente con su equipo de catalogación, en donde los prototipos que se crearon tenían que ver con la asistencia en la creación de metadatos o, por ejemplo, en el desarrollo de colecciones bibliotecarias. Y les quiero mostrar esta web porque la web, nuestra propia web, pues justamente aplica mucho de lo que hemos provocado en las bibliotecas. Primero, tenemos a la derecha un chatbot de inteligencia artificial, uno de los favoritos de Chris. Ya contará él más adelante que la mayor parte de estas herramientas son en freemium, es decir, tienen un componente gratis. Yo las puedo usar gratis hasta cierto nivel y luego pues me van a cobrar, pero en particular chatbase.co tiene muy buenas capacidades para instalar en nuestras bibliotecas, en la web de nuestra biblioteca, un asistente que permita resolver preguntas frecuentes. Lo decía Maureen, ¿a qué horas abren la biblioteca? ¿Cómo puedo prestar? ¿Cómo puedo suscribirme? ¿Cómo puedo contactarme con ustedes? Todo esto lo resuelve fácilmente este Chatbase. Pero además tenemos a la izquierda un sistema de accesibilidad muy bonito que en principio
digamos, no usa inteligencia artificial para estas funciones básicas, pero que en algunas de nuestras web, como sobre todo en la sección de blogs, ustedes van a encontrar la implementación de texto a audio, es decir, la posibilidad de transcribir el texto de pantalla a audio en viva voz. Y no son voces reales, son voces artificiales. ¿A qué nivel estamos hoy? Y aquí les quiero mostrar con un ejemplo de lo que hemos implementado en clases, un avatar que aunque parece ser yo, no soy, aunque tenemos el mismo peinado. No soy yo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, yo le puedo hacer clic aquí y me muestra tres avatars diferentes. Esto es hecho con 2 minutos de mi video y van a escuchar ustedes esta voz. Esta no es mi voz, esta es la voz clonada. Hola, Santiago Villegas. Tu Instant Avatar está listo. Intenta crear videos con él. Además, haz clic en el botón de comentarios para compartir lo que piensas. Espero que lo Si ustedes disfrutes. se fijan, él imita mis movimientos, bastante natural, pero además imita mi voz. Y como yo tengo una voz diferente dependiendo de, estoy en una entrevista, estoy en algo más serio o estoy en una clase, pues hice el ensayo de forzar un poquito la voz que uso en clases y esta es mi voz de clase. ¿Bien? Y se fijan ustedes el realismo de este video. Hola, tu Instant Avatar está listo. Intenta crear videos con él. Además, haz clic en el botón de comentarios para compartir lo que piensas. Espero que lo disfrutes. Aparecen mis arrugas, aparecen las sombras, aparecen los lunares, aparece todo, pero además aparece la voz. Esta posibilidad de integrar estos avatares digitales en nuestras webs para no solamente cuestiones de accesibilidad, sino incluso para hacer clubes de lectura en virtual, para compartir pequeños extractos de lectura, hacer no solo con AGen, que es mi favorita para creación de avatars, sino esta otra que se llama 11labs.io para hacer narraciones de los libros que tenemos ahí. Podemos usar varias voces para narrar y hemos hecho experimentos en este sentido para la promoción lectora. Pero vamos a hablar de algo que fue lo primero que hicimos en 2023 y ver cómo ha cambiado. POE, ustedes recuerdan a poe.com, que lo hemos mencionado en en nuestras conferencias de IA para bibliotecas. El Biblio Asesino fue el primero que creamos. El Biblio Asesino es un referencista virtual, pero es un referencista chocante, odioso, de esos bibliotecarios que no les gusta que lo interrumpan, que están en la biblioteca porque le gusta leer todos los libros, pero no por los usuarios. A ese sí le gusta que le pregunten si se ha leído todos los libros, como nos lo han preguntado a todos, pero él lo que responde es, pues no, porque ustedes no me han dejado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo este referencista, si yo le hago una pregunta, miren que aquí intencionalmente escribí mal quiero, escribí mal dibujito, y le doy buscar o le doy preguntar, y él dice, suspira profundamente con fastidio, dice, ¿no? O sea, me está narrando la escena, dice, veo que tenemos un cliente muy peculiar hoy, ¿no? ¿Quiere usted un libro con dibujitos? Permítame ver si puedo localizar alguna obra maestra apropiada para su nivel de lectura. Pero me va a recomendar algo, es decir, en medio del chiste, él sí me va a recomendar. Y le podemos subir el catálogo a mi biblioteca para que se circunscriba a esos libros dentro de las recomendaciones. Entonces aquí tenemos un referencista que en medio de la charla, en medio del chiste, pues va a promover lecturas específicas y va a poder incluso conectarse de alguna manera con los libros que yo tengo en mi catálogo. Es muy fácil de hacer un chatbot personalizado en poe.com, pero no es el más avanzado. De Poe, que al principio era casi completamente gratuito, hoy tiene un poquito más de nivel de exigencia en pagos. Nosotros dimos un salto a Hugging Face. Si ustedes no conocen huggingface.co, Hugging Face es una comunidad de desarrolladores y de personas amateurs en inteligencia artificial. Ahora les copio en el chat, permítanme copiarlo aquí, en el chat este enlace. Bien, entonces este enlace, esta es la comunidad. Dentro de la comunidad Hugging Face hay una sección para crear lo que se llaman asistentes o chatbots personalizados. Ustedes ven que aquí yo también tengo un biblioasesino, pero que además tengo bibliotecarios virtuales que hemos creado para responder preguntas frecuentes de la Universidad de Alicante, de unas distintas universidades, del Banco de la República, de la Biblioteca Nacional del Perú, de la UNAM para catalogar. Esto lo hemos creado desde aquí en distintas clases que hacemos con IA para bibliotecas y con la colaboración de las personas de cada biblioteca. Si yo le doy clic aquí en crear nuevo asistente, teniendo una cuenta gratuita, esto es completamente gratis para todos, esto no tiene ningún costo. Ustedes van a ver que yo aquí puedo crear con los cerebros
abiertos. Estos son cerebros artificiales, así los llamo yo para que sea una analogía, pero son modelos de lenguaje, es decir, lo que técnicamente se conoce como grandes modelos de lenguaje o LLM. Yo puedo escoger entre los distintos y más potentes cerebros artificiales para crear mis propios chatbots, ¿no? Y aquí hacer un chatbot sobre lo que quiera. Pero entonces vamos con un ejemplo práctico. Les he mostrado algunos de los que hemos creado. ¿Qué sucede si lo que yo quiero crear, y lo decía Maureen hace un rato, es un asistente de catalogación? ¿Qué pasa si yo quiero hacer lo que hacen muchos catalogadores junior o recién empezando, y es comparar catálogos de la Biblioteca Nacional de España con la Biblioteca del Congreso de la República de los Estados Unidos, o con bibliotecas nacionales propias, y extraer metadatos? Eso se puede hacer, claro, se puede hacer hoy. Y vamos a ver que resulta que muchas bibliotecas, como la Biblioteca Nacional de España, aquí les voy a pasar este enlace también para ustedes, tiene datos enlazados y datos abiertos. Ustedes pueden ir a esta página web que les acabo de copiar en el chat y descargar los encabezamientos de materia o incluso el catálogo completo de la Biblioteca Nacional de España. Lo mismo sucede con Library of Congress o con muchas bibliotecas nacionales del mundo. Pero voy a ir a Gemini. Ustedes conocen Gemini, ¿no? Gemini es la competencia de ChatGPT, pero de Google, ¿no? Es el gran modelo de lenguaje de Google. Miren, yo estoy usando aquí la versión gratuita. Por eso arriba me aparece que si quiero probar la versión avanzada, esta es la versión gratuita. En la versión gratuita, yo puedo, aquí donde dice administrador de GEMS, ¿no? Aquí a la izquierda, Google llama a sus chatbots personalizados, los llama GEMS, los denomina GEMS. Yo puedo ir aquí a GEMS y me voy a encontrar que en efecto aquí tengo también un biblioasesino, tengo también un referencista. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero crear es un chatbot que vaya a estos catálogos y me traiga las distintos metadatos de esos catálogos abiertos? Puedo darle clic en Nueva Gem y van a ver que, a diferencia de Hugging Face, miren Hugging Face, todos los campos que tiene. A diferencia de Hugging Face, yo aquí puedo ayudarme ayudarme con el propio Gemini a hacer mi catalogador. Aquí le voy a poner catalogador bibliotecario. Le voy a poner de nombre. Esto lo hacemos en tiempo real para que vean lo fácil que es. Y le voy a decir, eres un catalogador que basa la creación de metadatos bibliográficos y vamos a ver, en el catálogo abierto, abierto de la DNE, disponible esto yo lo puedo corregir aquí porque copié dos Ns, y aquí me voy a ir para el historial. Aquí está el catálogo. Entonces aquí le digo disponible ¿cierto? Y fíjense ustedes, esto es no copio la dirección como suele pasar con el Edge, así sí la copio. Esto es muy corta esta descripción, no es suficientemente buena, pero si yo le hago clic aquí abajo, miren en este botón, Gemini, el propio Gemini me ayuda a estructurar la instrucción de este chatbot para que quede correcta. Miren todo lo que hizo, ¿ven? Es decir, en este momento él crea la instrucción, habla de RDA, habla de MAR 21, fue y buscó al catálogo y me dice cómo va a ser y me da la dirección. Entonces, aquí a la derecha yo lo puedo probar. Yo le puedo probar y le puedo decir, necesito catalogar la edición perdonen la tilde, la edición especial de 100 años de soledad del centenario. Listo, y vamos a darle Enter y vamos a ver cómo él va a empezar a preguntarme datos extras, va a hacer una búsqueda, pero va a preferir la búsqueda en este catálogo y me va a dar una ruta de búsqueda. Miren lo que va a hacer. Va a buscar en Google, va a identificar la editorial, va a buscar imágenes, va a investigar la edición, va a averiguar cuál es, va a buscar en el catálogo de la Biblioteca Nacional de España y yo voy a poder darle empezar la investigación. Esto está haciendo uso, este sistema está haciendo uso, voy a guardarlo para que ustedes lo prueben y les voy a dar la dirección del catalogador para que ustedes lo prueben directamente. Miren, se llama catalogador bibliotecario. Si yo entro aquí a las gems, yo puedo darle clic aquí en opciones y bien, aquí puedo crear una copia del catalogador o puedo enviarles a ustedes el enlace. En un momento lo voy a buscar de nuevo aquí.
Perdónenme, lo voy a buscar aquí en nuevo chat. Les voy a enviar el enlace para que ustedes lo puedan probar. Y entonces puedan probar y puedan probar la precisión. Pero miren lo fácil que es crear hoy un asistente de catalogación. No es suficientemente preciso, pero sí usa, y aquí viene otro avance desde hace un par de meses hasta ahora, usa el cerebro más potente de Gemini, que es el que usa el Deep Research o la investigación profunda. Justo antes de que nos encontráramos, hace un par de minutos, yo le pedí a Gemini Advance en la versión 2.5 Pro, que es la que lanzaron esta semana, con investigación profunda, que me ayudara a construir un asistente de catalogación, que me diera las instrucciones. Miren ustedes todo lo que hizo. Esto es un documento basado en más de, si ustedes se fijan aquí, el proceso de resultados, el proceso de búsqueda, ¿cierto? Fue un proceso que analizó más de 100 sitios web en el que me explica paso a paso cómo crear un asistente de catalogación con inteligencia artificial que incluso puede estar almacenado en mi computadora de la biblioteca. Yo puedo exportar esto a documentos, de hecho eso hice. Aquí está exportado a documentos. Miren el documento. Ustedes dirán, Santiago, yo estoy en nivel Duolingo 0. No se preocupen, yo le doy aquí a traducir documento, le digo que lo voy a traducir al español. Esto también lo hace la inteligencia artificial y también lo podemos aprovechar en bibliotecas. Entonces voy a compartirles a ustedes el documento que hizo Google sin yo editarle absolutamente nada. Les voy a dejar aquí el enlace, ¿cierto? Sin yo editarle absolutamente nada, una guía que hizo el propio Google de cómo crear un asistente para catalogar usando inteligencia artificial. Y ahí tienen el enlace. Entonces, hasta aquí hemos llegado bien, pero no es la mejor forma de hacerlo porque no lo hemos probado, ¿cierto? ¿Qué sucede si lo queremos probar? Vamos a probarlo con la competencia, el chat GPT. El chat GPT es la competencia de Gemini. Gemini es para mí hoy, y no comprometo aquí a nadie, ni siquiera a Chris, ni a nadie de los colegas, para mí es Gemini el mejor hoy, porque Gemini nos permite acceder a una cantidad de funciones gratuitas, incluso a Notebook LM, que ya les contará de pronto Cristian de esto. Pero yo puedo ir a ChatGPT y probar y pedirle que me ayude a crear también un chatbot y él me va a permitir crear dentro de sus propios GPTs el normalizador de materias o el asistente de catalogación que nos permite hacer esto mismo. Problema de ChatGPT, en ChatGPT todo esto es pagado. ChatGPT yo no puedo hacer gratis un chatbot personalizado, mientras que en Gemini sí. Pero ¿para qué si sirve ChatGPT? A ChatGPT yo también le puedo preguntar y miren, en 20 minutos hace la misma pregunta de ayúdame a hacer un sistema de catalogación asistido por inteligencia artificial. Una respuesta más o menos igual de extensa, que también tiene fuentes, siempre son las mismas fuentes para ayudarme a crear estos sistemas, pero no son los más potentes. Y con esto termino, porque yo sé que ya tenemos diarrea mental, pero ya sigue además alguien más. No es el más potente. Ni ChatGPT, ni Gemini, ni Hugging Face son los más potentes, pero nos permiten crear cosas para nuestras pequeñas bibliotecas sin gasto, sin costo. Hoy el más potente es este, Manus.im. Manus es lo que se llama un agente de inteligencia artificial. Él usa los cerebros de ChatGPT y otros para razonar, pero además para ejecutar. Ayer le pedí que me ayudara a crear, se demoró alrededor de 2 horas. Miren, que me ayudara a crear un asistente de catalogación basado en Biblioteca Nacional de España y Biblioteca del Congreso, y en efecto creó un sistema que podemos probar y descargar a nuestras computadoras locales con un rendimiento 92 de 100, pero una tasa de éxito del 100%, es decir, todas las búsquedas es capaz de hacerlas en esos catálogos y traer la información. Yo, sin saber programar, sin necesidad de saber programar, puedo venir aquí y le puedo pedir, le pido a manos, incluso lo pedí en inglés porque sigue siendo el inglés más fácil para estas fuentes, pero lo podría haber pedido en español. Yo le puedo pedir a manos que descargue, mírenlo aquí, está en un punto zip, lo puedo instalar en mi computadora. Si no sé cómo hacerlo, miren, las instrucciones están en español, ¿cierto? Y instalarlo en mi computadora, desplegarlo en mi computadora y desde mi computadora, que debe tener Python, es lo único que debe tener. El lenguaje Python, esto se descarga desde la web de ellos, básicamente para poder correr aplicaciones Python en mi computadora. Y desde ahí
poder desplegar un asistente de catalogación. Si ustedes quisieran, si quisieran estas instrucciones, yo les voy a compartir aquí, miren, les voy a compartir aquí, pueden descargar este, este desarrollo que hizo Manos en su computadora y ver cómo lo podemos usar para catalogación. Entonces, a este nivel estamos hoy. Pasamos de modelos de lenguaje a agentes que además son capaces de buscar en Internet y traer información e incluso conectarla con mis propios catálogos o sistemas de gestión bibliotecaria. Dicho esto, los invitamos entonces de nuevo a Inteligencia Artificial para Bibliotecas, IA-para-bibliotecas.com. Allí estamos publicando cursos, publicando en abierto actualizaciones, también en nuestro canal de YouTube. Si ustedes van en youtube.com a IA-para-bibliotecas.com, por aquí tengo el canal. En IA-para-bibliotecas.com encuentran todos estos videos, más algunos otros cortos sobre temas específicos como promoción lectora, sobre desinformación, que son de bastante utilidad para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. A continuación, vamos a cederle la palabra a los compañeros Horacio de Giorgi y Adrián Méndez, que nos acompañan de la Universidad de Cuyo en Argentina. Adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias, Maureen, por la invitación, a Cristian y a Santiago por participar en este evento que, como decía, cuando arrancamos Santiago hace un año, nos habíamos encontrado y creo que hace un año atrás, de hace un año atrás a este año, voy a tomar la palabra que dijo, tenemos una diarrea mental importante con el tema de la inteligencia artificial. La verdad que lo que ha pasado en un año es, digamos, exponencial, ¿sí? Así que ahí lo invito a Horacio que se sume también a hablar conmigo. Nosotros lo que vamos a hacer primero es, para la gente que no nos conoce, explicar un poquito lo que es el Sistema Integrado de Documentación de la Universidad Nacional de Cuyo, así que voy a compartir la pantalla como para que todos entiendan desde dónde estamos y en qué trabajamos como para poder arrancar y contarles qué estamos haciendo con el tema de inteligencia artificial. Así que voy a compartir. Bueno, como decía, muchas gracias al subsistema de bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica por esta invitación. Y como siempre, ¿sí? Es un placer estar junto a Santiago y a Cristian participando de estos eventos. Hay algo que siempre decimos que es el tema de cómo transformar a las bibliotecas universitarias y al personal que trabaja dentro de las bibliotecas universitarias en todas estas nuevas tecnologías y estas nuevas herramientas que hoy nos atraviesan día a día, ¿sí? Nosotros el sistema integrado de documentación se conforma con 23 bibliotecas que están en red, ¿sí? Que son todas las bibliotecas de las unidades académicas, la biblioteca central, las 5 bibliotecas de los colegios secundarios, 4 bibliotecas de institutos universitarios, que uno está, por ejemplo, en el Instituto Balseiro, que está casi a 1.300 kilómetros de Mendoza, de donde residimos nosotros, y una biblioteca asociada que es la Biblioteca Ecuménica. Entonces, a partir de eso, lo que trabajamos es, en base a estos 3 conceptos, que es una colaboración centralizada, donde en forma permanente estamos interconectados para compartir recursos y servicios, se hacen gestiones de compra en forma centralizada. Hoy, en este momento, yo estoy acá en Buenos Aires, en la Feria del Libro de Buenos Aires, participando de algún evento y también haciendo algunas compras para la Biblioteca Central y algunas de las bibliotecas de las unidades académicas. Después contamos con un catálogo unificado gracias a un sistema de gestión integrada que fue desarrollado dentro de la universidad, lo desarrolló Horacio Di Giorgi, y eso nos permitió, digamos, trabajar en forma mucho más consorciada y efectiva, y nos permitió generar un catálogo unificado con búsquedas eficientes utilizando un metabuscador que es ViewFind. Y después todo lo que tiene que ver con recursos de información, que está asociado a lo que es lo que decimos nosotros, el concepto de ciudadanía digital o de ciudadanía
universitaria que un usuario de una biblioteca es usuario de todo el sistema, entonces tiene un carnet centralizado y por lo tanto tiene acceso a todos los recursos que se gestionan desde el sistema integrado de documentación. ¿Esto qué quiere decir? Suscripciones a libros digitales, a bases de datos, a portales. También algunas veces comentamos que en Argentina es bastante complejo el tema de las suscripciones por la cuestión de las cotizaciones en dólar y el gran permanente problema que tenemos nosotros con la inflación, pero siempre hay recursos disponibles y lo que ofrecemos siempre lo ofrecemos para dentro del sistema. Horacio, ¿estás? Un gusto a todos, gracias por la invitación. Bueno, un poco retomando las cosas que decía Adrián, que son las cosas que hacemos. La verdad que la universidad tiene muchos años, tenemos muchas unidades académicas. Arrancamos con el sistema integrado de documentación desde el año 97, ¿sí? De 1997, y recién en 2014 logramos tener un sistema unificado, 2014-2015, con lo cual es un largo camino el que hemos recorrido. Pero hoy podemos decir que todas las bibliotecas de la universidad y además otros centros de documentación que no son bibliotecas, también los hemos sumado al sistema, también les voy a contar un poco eso. Eh, pero bueno, eso no es gratis, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, principalmente nos hemos basado en tres recursos importantes, que es la estandarización, el acceso igualitario, a todas las facultades y todas las unidades académicas tienen lo mismo, y tratamos siempre de optimizar recursos. Somos de recursos limitados, tenemos manta corta, como decimos nosotros, para muchas cosas, y eso hace que tengamos que ser bastante creativos en el uso de recursos y demás. Nosotros desde hace mucho tiempo, desde el inicio del CIT, comenzamos con capacitaciones. De hecho, las primeras capacitaciones las recibimos desde Chile porque estaban más avanzados que nosotros en el tema de bibliotecas. Así que desde el comienzo arrancamos con capacitaciones, y una de las capacitaciones que hemos estado dando estos últimos 2 años es referida principalmente a inteligencia artificial y el uso de inteligencia artificial. Así que un poco hemos tratado de acompañar este proceso de cambio que nos va a impactar y que nos va a impactar fuertemente en los bibliotecarios y además en los docentes y en los investigadores. Nosotros creemos seriamente que lo que necesitamos es un poco de teoría siempre antes de pasar a la práctica. Así que dimos muchas capacitaciones sobre teoría, sobre cómo se armaba un lenguaje, un modelo de lenguaje, cómo se trabaja internamente ese tipo de herramientas como para poder elegir la herramienta adecuada. Hoy nos ha mostrado tres maravillas, Santiago, y seguramente nos mostrará otras Cristian, y eso está muy bien saberlo, está muy bien utilizarlas, pero al mismo tiempo nos toca también evaluarlas, las herramientas, y tratar de entender cómo funcionan para ver qué tipo de provecho le podemos sacar. Vamos a la siguiente, Adrián. Sí. Nosotros, en parte, en base a lo que dice Horacio, la semana pasada tuvimos, no, perdón, hace 2 semanas atrás se hizo la Semana de la Ciencia a nivel de todas las universidades nacionales, promovida por el CIN, por el Consejo Interuniversitario Nacional, y en ese marco se hizo en Mendoza la Semana de la Investigación, donde participaron exponentes de Buenos Aires, Tomás Balmaceda, un amigo y filósofo, y también otro colega de La Plata, Gustavo Archubis. Pero lo que veíamos en esos conceptos, en esa semana de la investigación que lo propuso la Facultad de Filosofía y Letras, era, digamos, un reclamo de parte de los alumnos, alumnas y alumnos de las distintas carreras que decían, nosotros estamos utilizando esta herramienta, pero lo que necesitamos es que nos digan, que nos den el contexto. Había un reclamo fuerte de parte de los alumnos hacia los docentes, ¿sí? ¿Hasta dónde podemos usarlas? ¿Qué podemos usarlas? ¿Cómo podemos usarlas? Y la verdad que hoy tenemos ese problema. O sea, hicimos una encuesta en uno de los talleres que dictamos a ver qué herramientas estaban usando. La mayoría usa ChatGPT o usa Gemini. Eh, y después, en un momento dijimos, bueno, ¿cuántos de ustedes son alumnos y cuántos son docentes? Y cuando levantaron la mano los docentes en realidad no están usando esas herramientas o la están usando muy poco. Entonces,
capacitaciones, más allá de hacer una capacitación hacia adentro de todo el personal de bibliotecas, también está orientado a docentes e investigadores. Por eso usamos estas tres herramientas. Como mostraba Santiago, digamos, el mundo de las aplicaciones de las herramientas de inteligencia artificial es enorme, pero nosotros tratamos de, digamos, vincular estas tres herramientas que les permiten a un docente, a un investigador, armar, digamos, y saber con qué se puede manejar dentro de una institución académica en cuanto a hacer una búsqueda con Perplexity, enseñarles a armar un prompt y armarles la posibilidad de saber en qué fuentes está buscando, en qué fuentes confiables está buscando. Después, con esas fuentes confiables y descargando documentos, podemos trabajar con Notebook LM, que ahí después entiendo que Cristian va a explicar un poco más. Y en Notebook LM lo que hacemos es, usamos todas las fuentes que fuimos registrando y que fuimos encontrando con Perplexity, y le podemos agregar nuevas fuentes. Notebook te permite agregar no solamente documentos en PDF, sino también enlaces a YouTube y también podcast, y eso te va a permitir armar mapas mentales, te va a permitir armar resúmenes de los trabajos que vos vayas armando. Y por último, a todo esto, después para hacer presentaciones y para hacer un buen trabajo de investigación, es necesario agregar las imágenes. Entonces les mostramos para usar eso Napkin, que es una herramienta que transforma, ¿sí? Los textos que uno va generando en gráficos, diagramas o visualizaciones, y esto lo hace en forma automática. Así que nosotros las capacitaciones entonces están centradas en estas tres herramientas hoy en día y que abordamos hacia docentes e investigadores. Entonces, ¿por qué creemos y entendemos la importancia de aplicar inteligencia artificial en el quehacer diario, en el día a día? Bueno, entendemos lo que explicó ahí Santiago, ahorrar tiempo, poder tener digamos, no un bibliotecario killer, no un bibliotecario asesino, pero sí un referencista que pueda atender las consultas diarias, las consultas genéricas que se hacen adentro de una biblioteca, así que podemos trabajar con eso. Mejorar las búsquedas en los catálogos, y esto es lo que ahora le voy a dar paso a Horacio para que explique un poco más, para optimizar consultas y resultados más precisos. Y también usamos mucho las herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones, ¿sí? La creación de reportes, las recomendaciones para el trabajo diario, para saber y consultar qué es lo que es más conveniente a la hora de adquirir colecciones digitales. Bueno, entonces creemos que hoy tener y enseñar y aprender a usar ciertas herramientas de inteligencia artificial es la forma de no quedar aislado y también aprovechar el tema de desarrollar estas habilidades informacionales que cada uno va teniendo y que dentro del sistema de integrado de documentación nosotros tratamos de eh, propiciar, ¿sí? En base a esto, a una evaluación crítica de la calidad de la información que manejamos, hacemos mucho hincapié con el tema de respeto a los derechos de autor y las normas de la gestión documental. Hemos dado también algunas capacitaciones que tienen que ver con el tema de derecho de autor y el tema de plagio académico. Dentro de la Universidad Nacional de Cuyo hoy todavía no hay una normativa que explique o que determine qué es el plagio académico, y es necesario, más ahora con la utilización de estas herramientas, el tema de la gestión de datos y por supuesto todo lo que es la comunicación que hacemos desde el sistema a través de las redes sociales que manejamos, ¿sí? Entonces, a partir de esto, le doy el paso a Horacio sobre lo que estamos haciendo concretamente en el catálogo de Bibliotecas Uncuyo. Nada, les digo ahí que en el chat hemos puesto, también tenemos enlaces nosotros, que hemos puesto justamente el enlace de la presentación de la semana pasada, donde abordábamos estos temas, y donde hablábamos mucho de esto, del tema del plagio académico y de ver de qué manera podemos abordar este tipo de problemática que se nos viene, no solamente en el plagio directo o malintencionado, sino también
en la creación de nuevo contenido. Un poco Maureen al principio lo dijo, vamos a tener, se nos va a multiplicar por 2 o por 3 la cantidad de contenido a evaluar para llegar a los repositorios, a las revistas y demás. Así que tenemos una tarea bastante compleja. Y en el marco de todo esto que está pasando con la inteligencia artificial, también estamos viendo que nuestros alumnos ya no quieren ver un catálogo normal de los antiguos, donde ponían una palabra clave, un booleano, otra palabra clave, o tenían que seleccionar facetas y agrupamientos y demás, con lo cual tenemos que empezar a saltar a un buscador que nos permita trabajar directamente con interpretación del lenguaje natural. Hacia allá vamos, los alumnos hoy nos encontramos con que ponen en la caja de búsqueda quiero un libro de, y ese quiero un libro de son palabras claves a buscar en el catálogo y no lo vamos a encontrar. O sea que hoy por hoy nos estamos encontrando con ese tipo de problemáticas. Entonces, en la búsqueda de esto, arrancamos un poco el año pasado a trabajar con un RAG, intentando ver de qué manera podíamos hacer un procesamiento del lenguaje. La gente de La Plata avanzó bastante con eso. Pero claro, tiene altos costos. Esto lleva, todo lo que hagamos en inteligencia artificial tiene altos costos. Me parece gracioso ayer una noticia importante que salió acá en los diarios, donde está cotizado cuántas veces, cuánto cuesta, digamos, a la inteligencia artificial responder los gracias, porque también los gracias se procesan como lenguaje natural y se procesan dentro de los módulos de lenguaje y todo eso gasta energía. Y esos gastos de energía llevan a que se tenga un costo. Así que imagínense si nosotros ponemos un gran modelo de lenguaje a trabajar contra nuestro catálogo que tiene miles de consultas por día, va a ser un altísimo costo el que vamos a tener que pagar para poder utilizarlo. Entonces empiezan a aparecer otro tipo de herramientas. Una de las herramientas que está apareciendo hace 40 días tiene de vida esto de los MPC, que son los modelos de contextos, con protocolos de contextos abiertos, que nos permite básicamente no enviar información a los modelos de lenguaje, no tener que procesarla, sino que utilizar los modelos de lenguaje simplemente para hacer la interpretación de lo que la persona quiere. En este caso, aplicado a un catálogo del Viewfind, que es el catálogo que utilizamos nosotros. El ser humano que está del otro lado por ahora simplemente hace una pregunta, esa pregunta es procesada por el modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje interpreta que la persona está buscando un libro de, por ejemplo, violencia familiar. Entonces, si busca de violencia familiar, no envía el quiero un libro de violencia familiar al catálogo, sino lo que hace simplemente es extraer las palabras claves. Y dentro de las palabras claves puede extraer las palabras claves, puede extraer el formato, puede extraer fechas, autores y demás. Y todo eso se aplica directamente sobre las API. Yo el fin de semana, en un apuro de aprender cosas nuevas, desarrollé un conector, pues se llaman así, conectores básicamente a nuestro catálogo. Entonces, fíjense que yo hago una pregunta en Cloud que dice, quiero una tabla de los libros sobre Mendoza y el Olivo, de Bibliotecas Uncuyo. Entonces el mismo cloud, al tener este conector funcionando dentro de mi computadora, no está público, sino que yo puedo usarlo dentro de mi computadora, automáticamente dice, tengo la forma de buscar en bibliotecas Uncuyo y esta persona está buscando cosas sobre Mendoza y el Olivo. Entonces genera una comunicación interna a la API, utilizando cosas que yo le he programado, que son pequeñitas, son 40 líneas de texto de código, todo este desarrollo. Eso básicamente llama a la API, obtiene los registros y me los presenta en la misma interfaz de Cloud. Acá ven a la izquierda lo que nos devolvió Cloud. Dice, he creado una tabla y como Cloud trabaja con los dispositivos, no, artefactos, perdón. Me creó un artefacto al lado donde me creó una tabla HTML directamente para que yo copie y pegue y lo ponga en cualquier lugar, o directamente haga clic sobre los enlaces, por ejemplo, los ver registros, y saltan a mi catálogo, ¿sí? Pasan tres cosas acá. Una, no le pasé la información completa, no le puedo pasar mis 800.000 registros bibliográficos a Cloud para que los interprete porque es demasiado texto y aparte tendría que hacerlo todo el tiempo para que los vuelva a trabajar, sino que directamente lo que hice fue abrirle una puerta trasera a mi catálogo directamente y utilizo de Cloud solamente las capacidades que tiene Cloud para
interpretar las preguntas, obtener las palabras, los términos o las palabras clave que tiene que hacer la búsqueda, y después reinterpretar la respuesta. Hay un proceso interno acá por JSON, básicamente, que lo que hace es mandarle la respuesta. Y de esa respuesta yo puedo empezar a trabajar. Hicimos varias pruebas, estamos trabajando con esto para implementarlo y ya está público, ya está publicado en internet del código. Y la verdad que abre puertas maravillosas porque ahora mismo podemos hacer automatizaciones directamente con pequeños scripts, sobre todo sobre cualquiera de nuestras herramientas. Lo mismo podríamos hacer para catalogar, esa es la segunda etapa. Yo podría catalogar a través de Cloud o podría catalogar a través de una aplicación simple en Gemini o directamente desde un editor de código. Es de las cosas que hoy por hoy están empezando a aparecer. Y ayer un poco, volver al anterior, un poco las cosas que hace la inteligencia artificial que sin que nosotros podamos interpretarlo, ni siquiera pudimos pegarle acá el ejemplo, pero ayer implementamos filtros además, entonces yo buscaba en ese momento violencia y filtrado por tesis y no me encontró, en la primera consulta que hizo no encontró nada sobre violencia y del formato tesis. Inmediatamente Cloud lo que decidió es, voy a hacer una nueva consulta cambiando las palabras, y las cambió, y volvió a hacer la consulta. Y yo nunca le indiqué que tenía que hacer eso, ¿sí? Esas son las cosas que nos vamos a empezar a sorprender de cosas que básicamente las haríamos nosotros, pero inmediatamente la hizo él y cambió las palabras y encontró resultados, entonces me mostró los resultados que había encontrado. Empieza a ser genial, por un lado, y por otro lado, empieza a asustar un poco cómo empezamos a abrir estas puertas para que puedan acceder a nuestra información. Tenemos un gran desafío que es básicamente aportar este tipo de herramientas para nuestros usuarios y poder hacerlas públicas antes de que, y esto lo digo con todo el dolor del alma, de desaparecer si dejamos que simplemente nos quedemos con los catálogos antiguos. Porque es más fácil preguntarle a ChatGPT o preguntarle a cualquier herramienta algo que a nuestros propios catálogos o nuestra propia información. Entonces tenemos que aportar este tipo de herramientas dentro de las universidades para que sea sencillo. Sin duda que estos son los beneficios rápidos que podemos tener, un acceso facilitado. Eh, Tenemos también una cosa muy, muy interesante que está pasando, por lo menos acá en Argentina, que hemos podido tener bastante interacción con universidades sobre estos temas, porque un poco estamos todos perdidos en esto. Entonces, en diciembre, por ejemplo, hicimos un llamado a todos los repositorios institucionales de las universidades nacionales y tuvimos 11 universidades participando en una charla porque estamos todos muy preocupados que qué está pasando con nuestros contenidos de los repositorios dentro de los modelos de lenguaje, porque ya lo consumieron, ya están adentro de los modelos de lenguaje, y cómo nos están atacando básicamente estas empresas para obtener esa información e invisibilizando básicamente el trabajo. Mañana empieza un congreso, pasado mañana empieza un congreso en Chile y vamos a exponer justamente sobre eso en Chile, sobre el impacto de la IA sobre los repositorios institucionales, que empieza a ser realmente, realmente problemático para nosotros. Cualquiera de estas herramientas, obviamente, que nos ayuda a optimizar el tiempo y las tareas administrativas y demás, y yo soy un convencido de que no nos vamos a quedar sin trabajo, sino que vamos a tener mejores trabajos o más divertidos. Entonces hay que buscar la forma de sacarnos las tareas repetitivas y demás. La tarea de catalogación en cierto aspecto es repetitiva en muchos aspectos, sobre todo con catálogos antiguos. Y bueno, tenemos que aportar este tipo de herramientas. Nosotros estamos probando varias de estas herramientas, hemos dado capacitaciones a los bibliotecarios, pero nos está faltando un poco como decía Adrián, de solución del lado de las pautas. Necesitamos pautas, necesitamos definirnos por alguna herramienta. Una de las cosas que nos ocurre cada vez que vamos a dar una charla es que mientras estamos dando la charla, hay dos herramientas más que conoce la gente que son mejores quizás, o son distintas. Entonces como que
tenemos esa problemática también con los bibliotecarios y también con la universidad, que va por un lado a veces la parte administrativa, consiguiendo unas herramientas y nosotros necesitamos otras. Entonces, un poco va por ahí el tema. Y otra de las cosas que está pasando es que obviamente con la restricción presupuestaria hace muy difícil adoptar cualquiera de estas herramientas, ya que se pagan mensualmente o implementar algo propio es más costoso todavía. Em, Santiago dijo algo de Gemini recién, que había salido las versiones nuevas y demás, pero hay una noticia mucho más potente todavía con Gemini que en Google, que ya abrió Gemini gratuito para todos los alumnos universitarios, o para todos los alumnos en realidad en Estados Unidos, y parece ser que lo va a abrir para otros países. O sea, se va a comer el mundo, como ha venido haciendo Google, y sería muy bueno que tener ese tipo de herramientas gratuitas para nosotros, ¿sí? Em, ¿En qué andamos? Hoy por hoy, principalmente mi tarea y la tarea de Adrián, somos eh, trabajadores Evangel- incansables de evangel- fortalecer redes. No, no, evangelizadores podríamos definirnos evangelizadores, claro. dentro Pero de... principalmente ahora estamos buscando ayuda. Y la verdad que en eso estamos trabajando muy bien con la gente de La Plata y viendo de qué manera podemos empezar a trabajar y desarrollar herramientas en conjunto. El tema de capacitación, no nos perdemos nada de lo que esté pasando por ahí en el mundo y tratando también de capacitar nosotros porque ante cada capacitación nosotros nos impone, digamos, aprender cosas nuevas, así que eso está muy bien. Eh, Adopción tecnológica, la verdad que tenemos tantas herramientas, tantas y son tan desafiantes cada una de ellas que cada vez que tenemos que aprender, cada vez que tenemos que arrancar con una herramienta nueva nos lleva bastante tiempo, pero al mismo tiempo vemos que la potencialidad que tienen son increíbles, así que estamos todos los días viendo ese tema. Y lo que nos está faltando un poco, y la verdad que eso es más complejo, es la medición de impacto. Me interesó mucho los números que tiraste al inicio, Maureen, la verdad que estuvieron muy bien, pero también vemos que falta mucho de esto de cómo está impactando el uso de la inteligencia artificial en los docentes y en los alumnos. Hay, por lo menos en Argentina, como una idea errónea de que si me hago el tonto, quizás no pasa nada y esto va a desaparecer, este problema que estamos teniendo. Y la verdad que no está desapareciendo. Cada vez va a ser más complicado evaluar material producido por este tipo de herramientas. Los docentes van a estar más sobrepasados. Eh, Sí, y empieza a surgir todo este gran problema de contenido digital sintético, que no sabemos hasta qué punto lo que se ha creado está creado por un humano o está creado por inteligencia artificial. Así que es complejo el tema de no adoptar estas tecnologías por parte de los docentes principalmente, ¿sí? Y los evaluadores. que aprendimos justamente en la semana pasada fue que se han duplicado la cantidad de artículos de las revistas que están llegando a las revistas. Y eso implica que están trabajando con inteligencia artificial. No ha crecido por el doble la cantidad de autores seguramente este año. Y eso ayuda a que haya más producción, sin duda, pero también los equipos de evaluación, los equipos de editores van a quedar cortos. Entonces, van a tener que empezar a usar estas herramientas. Entonces, si usamos herramientas para escribir y usamos herramientas para evaluar, vamos a entrar en un loop ahí medio complejo. Eh, pero bueno, un poco y al mismo tiempo que estamos diciendo esto, ustedes ven ahí que nuestras diapositivas dicen hechas con Gama, porque justamente también utilizamos herramientas para este tipo de cosas y para escribir y para escribir proyectos y para escribir notas y demás, así que lo tenemos integrado totalmente al quehacer diario. Eh, pero creo que nos falta todavía el desarrollar herramientas específicas para bibliotecarios y armar una caja de herramientas como las que hemos tenido siempre para que la puedan usar. Así que bueno, un poco en eso estamos trabajando en la Universidad Nacional de Cuyo. Creo que estamos, Adrián, no sé Sí, si nos no, faltaba nada algo más. más. No. Así que agradecidos de nuevo a la invitación de Maureen de este panel, así que le damos ahora pie al amigo Cristian desde Chile para que haga su presentación. Gracias, don Adrián y Horacio.
Efectivamente, le damos el pase a don Cristian para que continúe entonces su presentación. Muchas gracias, Maureen. Muchas gracias, Subsistema. Para mí un gusto compartir con Horacio, Adrián, Santiago, colegas y amigos. Así que siempre es lindo verles y aprender. Siempre creo en estos espacios aprendemos y aprendemos no solo herramientas, creo que un poco lo que planteaba Horacio, este tema de reflexionar, ¿cierto? Entender la teoría, entender cómo funciona, creo que eso es fundamental. Que a veces nos quedamos como, van surgiendo tan rápido, tal como comentábamos, estas herramientas, que la empezamos a utilizar, empezamos a probarla, a jugar, pero se nos olvida entender. Y creo que esa parte efectivamente es fundamental. Y comparto ahí con Horacio que falta ahí bastante capacitación. Así que también nosotros, desde IA para Bibliotecas, como le mostraba Santiago, estamos justamente en esa tarea. Pero ahora me voy a mi labor principal, que es coordinador de innovación y tecnología en la Biblioteca de Santiago, para compartir con ustedes algunas implementaciones prácticas que hemos desarrollado, contextualizar. Tengo una pequeña presentación para compartir. La Biblioteca de Santiago es una biblioteca pública, es una biblioteca regional bastante grande, pero como todas y todos saben en este medio, ciertas bibliotecas públicas. Imagínense, bibliotecas universitarias ya tienen problemas de recursos, imagínense las bibliotecas públicas. Entonces acá lo interesante de un poco la experiencia que hemos tenido en la Biblioteca de Santiago justamente es cómo implementamos herramientas de inteligencia artificial, cómo innovamos también sin recursos, porque eso es lo que hemos estado haciendo lamentablemente hace algunos años. Y comentarles que pese a no tener recursos, hace un par de semanas salió un informe elaborado por la Fundación País Digital, que es una fundación que efectivamente está evaluando el impacto y la penetración de tecnología en diferentes ámbitos de la sociedad chilena. Y en ese informe salimos como la mejor o la biblioteca mejor evaluada en términos de implementación de tecnologías de información. Entonces también para mí, para el equipo, ¿cierto? Con orgullo poder, sin recursos, poder hacer bastantes cosas. Así que en ese contexto, ¿cierto? Esta presentación, que tal como dice ahí, tiene que ver con el impacto en las comunidades. Para nosotros el uso de esta herramienta, como decía Horacio, Adrián, ¿cierto? Santiago, facilita muchísimo la labor diaria, nos permite mucho innovar también en algunos aspectos, crear nuevos servicios, pero siempre bajo la lógica de las comunidades, siempre pensando en este público final, en este objetivo que tenemos en bibliotecas públicas en particular, ¿cierto? Que es atender necesidades de comunidad. Así que desde ese enfoque les quiero compartir nuestra experiencia. Perdón, me adelanté demasiado. ¿Y qué hemos desarrollado? Lo primero fue, estamos hablando acá, 2026, 2023, mediados del 2023, dijimos cómo comenzamos la implementación, ¿ya? Habíamos venido ya desarrollando algunas cosas, teníamos algunos conocimientos, pero efectivamente nos interesaba empezar a implementar en un área que obviamente no tuviera un impacto tan fuerte en la organización. Y de esto me voy a tener un poco más adelante en la presentación, porque, claro, nosotros hablamos de herramientas, de cómo estas van cambiando, cómo van desarrollando, la capacitación también en torno a ellas, pero si queremos implementar en una organización, les comento, la Biblioteca de Santiago somos casi 100 personas, o sea, una organización bastante grande, y para eso necesitas un clima, una cultura organizacional que te permita justamente implementar esta herramienta. Porque lo que veíamos, o sea, van a cambiar la labor que desarrollamos, si la utilizamos en catalogación, probablemente nuestro equipo de catalogación disminuya en términos de número, entonces tiene que haber un cambio en la estructura, cómo se organiza. Entonces, lo primero fue dónde tiene un menor impacto. Y partimos justamente con los juegos de salón. Nosotros en la Biblioteca de Santiago no se hace catalogación original, en su mayoría es copia de catalogación, por lo tanto es muy simple, ¿cierto? Cuando llega un libro, ir a alguna biblioteca, importar ese registro bibliográfico, ¿cierto? Y agregarlo a nuestro catálogo. Por lo tanto, en términos, ¿cierto?, de catalogación, no tenía un impacto mayor. Pero sí en estos materiales que son los juegos de salón, porque efectivamente las bibliotecas donde íbamos a consultar no tenían el material, teníamos que hacer una catalogación desde cero y eso implicaba bastante tiempo. Entonces partimos con eso, partimos con Gemini hace un par de años, como les comentaba, y con la catalogación de juegos de salón con muy buenos resultados. Acá teníamos muy buenos resultados, por ejemplo, en este, que es un juego que conoce todo el mundo, ¿cierto?, que es Dixit, y con todos los juegos que tienen presencia a nivel internacional. Pero, obviamente, con menores resultados los juegos que eran chilenos o que eran muy desconocidos, porque efectivamente los sistemas no encontraban la información
y por lo tanto no podían hacer la descripción, en este caso, en formato Mark. Así partimos, seguimos el día de hoy, cambiamos a Cloud, que hoy día para nosotros funciona mucho mejor en temas de descripción documental, pero bajo la misma lógica. No hemos ampliado a catalogación, porque les digo, no es un tema que para nosotros nos signifique una mejora, pero sí hemos evaluado, por ejemplo, otras colecciones, particularmente colecciones relacionadas con fanzines, que son cierto material que no está en muchas bibliotecas, o acá también tenemos una colección de libros cartoneros, entonces estamos ampliando un poco en colecciones no tradicionales, justamente en la descripción documental. Pero con esta ya partimos y llevamos bastante tiempo. ¿En qué otra área ya hemos trabajado? Bueno, capacitación. Con Santiago nos conocemos hace bastante, no voy a decir cuántos años para que no nos saquen la edad, pero hace muchos años. Y siempre nos vemos, y Adrián me dice sí. Bueno, con Adrián también nos conocemos hace muchos años. Y claro, siempre ha estado este tema de realizar formación en el mundo bibliotecario y hace 1 año y medio, 2 años, justamente dijimos, hagamos un curso abierto, gratuito, yo diría hace 2 años ya fue esto. Exacto, justamente en abril de 2023, hace 2 años, creamos este curso donde tuvimos efectivamente mucha demanda. 3.000 participantes en la sesión presentes en el canal de YouTube y más de 20.000 visualizaciones en la fecha, porque en ese minuto no se estaba hablando aún de estos temas, o quizá era un poco menos visible, y las personas, particularmente en nuestra área, querían aprender, y por lo tanto fue como el punto de partida para una serie de cursos que vinieron después. Partimos con ese y también con capacitaciones presenciales acá en la biblioteca, y acá abrimos un poco el espectro, no solamente para bibliotecarios y bibliotecarias, sino para público en general. Entonces hemos tenido cursos relacionados con marketing digital, con creación de contenido, con herramientas para emprendimiento, para el desarrollo empresarial. Entonces también hemos tenido una capacitación presencial acá en los laboratorios, como pueden ver acá, justamente estoy en uno de ellos, y también desde nuestro canal de YouTube de la Biblioteca de Santiago. Entonces también hemos trabajado fuertemente en la línea de capacitación. ¿Y en qué otra área, que es visible también para el público, es la creación de contenidos para redes sociales? La Biblioteca de Santiago tiene prácticamente todas las redes sociales posibles y creamos mucho contenido y efectivamente, o sea, no tenemos el personal, acá no tenemos un diseñador gráfico, por ejemplo, dentro del equipo de la biblioteca y por lo tanto estas herramientas nos han servido muchísimo para la creación de contenido. Partimos con otra, por ahí Santiago le mostraba POE, que era una que ocupamos bastante antes, yo la ocupaba bastante, pero empezó justamente a restringir el acceso para un acceso más de pago. Hoy día utilizo fuertemente DeepSeek para la creación, por un lado, de los posts, ¿cierto? Le digo ahí que me cree un post le doy un archivo en particular, creo generalmente las imágenes con Leonardo, que es otra aplicación que es bastante potente y funciona en base a crédito, da una cantidad importante de créditos diarios que puedes utilizar y que puedes crear efectivamente flyers, puedes crear afiches y material gráfico. Después eso lo subo a DeepSeek, ¿cierto? Y le digo que me cree el post para la red social que quiero, o que me cree un artículo para la web, ¿cierto? Y eso después, obviamente, de acá es importante, siempre lo menciono, después eso se revisa, ¿cierto? Y luego se publica. Siempre es importante, como comentaba Santiago, que bajo las pruebas hay un 92%, pero siempre hay un porcentaje de error que debemos supervisar. Y también Canva, que como ustedes saben ya incorpora directamente herramientas de inteligencia artificial. Entonces ahí le creamos música, ¿cierto? O creamos por acá, esto fue justamente para un día del libro, que teníamos ahí un personaje invitando a las personas a venir, también sacamos una animación del Principito. Entonces ocupamos varias herramientas para el desarrollo de contenidos en redes sociales y también, que no lo puse acá porque creo que está bastante implícito, lo ocupamos tal como decía Horacio, para el trabajo con proyectos o elaborar algo que es tan latoso como son, ¿cierto?, estas minutas de reunión o resúmenes. Entonces lo ocupamos bastante en temas de gestión diaria en la biblioteca. Y esto es una novedad que no la había presentado antes, porque como ven ahí está en desarrollo. Este último tiempo justamente lo conversaba Horacio a raíz de estas nuevas opciones que tenemos, ¿cierto?, de conectar herramientas de inteligencia artificial
con nuestros sistemas integrados de gestión bibliotecaria, con nuestros sistemas de adquisiciones, con diferentes áreas de la biblioteca. Actualmente me encuentro trabajando en esto. Esto es un dashboard, ¿cierto? El escritorio de Langflow. Langflow es una plataforma abierta, gratuita, que yo puedo descargar. En este caso, y les voy a comentar luego, como no tenemos recursos, la utilizo en su versión web, que efectivamente la puedo utilizar bastante bien, pero después cuando quiero hacer consulta, ahí tengo un límite. Entonces mi recomendación es que se ocupe efectivamente el local. ¿Y qué es lo que estoy haciendo en Langflow? Es esto. Nosotros tenemos en un ISO 9001 de calidad todo nuestro proceso desde la selección del material hasta que la persona se lleva el libro, después se hace una evaluación, una encuesta en el mes de noviembre respecto, ¿cierto?, a la colección, a la cantidad de ejemplares disponibles, a la atención, a los espacios. O sea, hay una evaluación de todo el proceso. Entonces, claro, para nosotros esto lo tenemos efectivamente normado, pero a veces, por temas de tiempo, nosotros tenemos bastante público afortunadamente, por temas de tiempo, ¿cierto? En algunos es la área de proceso, porque esto significa adquisiciones, compra, procesamiento técnico, después pasa por préstamo, después la unidad de estudio, o sea, pasa por muchas áreas todo el proceso. Y por lo tanto, por ahí se puede provocar alguna cola, ¿cierto? Que no está, o por ejemplo, si llega un personal de reemplazo, que les voy a comentar luego que también es parte de nuestro trabajo, y que no maneja bien el proceso, efectivamente es un poco engorroso ir a toda la documentación. Entonces lo que estamos haciendo hoy día es justamente intentar que este proceso, ¿cierto?, en su planeamiento y también en su desarrollo, integre diferentes agentes, ¿cierto?, que ayuden, por ejemplo, un agente para procesamiento técnico. Entonces, estoy en el área de proceso y la gente te dice, usted tiene que colocar, no sé, el marbete en tal lugar, cómo se ingresa un ítem, cómo se hace una descripción en formato MAN. Tengo otra gente que en el área de mesón de préstamos dice, para inscribir un socio, ¿cierto?, tiene que solicitar su carnet de identidad, ingresar la ID en tal lugar, llenar no sé, el correo electrónico, la dirección. Entonces, en cada uno de los procesos va a tener un agente que te va a ayudar y te va a indicar a cómo efectivamente se realice ese proceso. Pero en este desarrollo que justamente estamos ahora, y un poco lo que plantea Horacio, de cómo efectivamente implemento, ¿cierto?, esto de forma más bien organizada, la idea es aplicar dentro de cada una fase del proceso también normas ISO relacionadas con herramientas de inteligencia artificial. Hay varias normas ISO, ¿cierto?, que tienen que ver con implementación, con gobernanza, con el uso, con los sesgos. Entonces también que cada uno de estos subprocesos tenga asociado y que la gente vaya a preguntar también a estas bases, a esta fuente de conocimiento, sobre cómo implementar herramientas de inteligencia artificial. Entonces la idea efectivamente, vamos a partir con que ya tenemos como bien organizado este ISO, pero la idea efectivamente, si resulta bien, como le digo, está en desarrollo, si resulta bien, poder aplicarlos también a otra área que nos permita de alguna forma agilizar todos los procesos de gestión que tiene la biblioteca. Entonces, eso es justamente lo que estamos hoy día. ¿Y por qué no chatbot? Que siempre va a hacer esa pregunta, quizás me la hagan después, así que me adelanto. ¿Por qué no chatbot? Porque efectivamente nosotros somos una biblioteca pública. Tuvimos ya la experiencia el año 2005 que justamente partimos, quisimos ser así los más avanzados en términos de tecnología, implementamos RFID, implementamos máquinas de autopréstamo, que finalmente no sirvieron, ¿ya? Porque nuestro público no está acostumbrado, prefiere efectivamente el contacto telefónico, prefiere efectivamente el contacto persona a persona, y por lo tanto un chatbot para nosotros, ¿cierto?, como institución, en este minuto no es una herramienta que efectivamente sirva. En cambio, sí, estas herramientas que tienen que ver con gestión interna, con administración interna, a nosotros efectivamente nos facilitan mucho la labor que realizamos. Así que justamente estamos ahora en ese desarrollo. ¿Y cuáles son las proyecciones que tenemos? Hemos conversado ya con Biblioteca Nacional apoyar a la mapoteca en descripción de mapas, un poco la lógica que nosotros traemos, ¿cierto?, descripción de juegos de salón, aplicarle el mapa, y con el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas en limpiar la base de datos. Acá somos casi 300, me parece, no recuerdo exactamente el número que estoy metiendo, pero cerca de 300 bibliotecas públicas y que tenemos una base de datos común, y por lo tanto efectivamente hay problemas de datos que fueron mal ingresados, ¿cierto? Hay información que está mal procesada y por lo tanto con ellos la idea es trabajar efectivamente una limpieza. Y a nivel de la biblioteca, estamos ya trabajando, y por ahí Santiago, Adrián me dijeron, no tuve leerme lo de Cristian, no lo iba a ver, pero ya que me tiraron la pelota,
como buen futbolista, la recojo y le voy a mostrar rápidamente cómo funciona Notebook LM, que lo estamos utilizando nosotros para, por ejemplo, este informe de gestión del año pasado, no, antepasado, ya subimos también de este año, estamos pasando este informe de gestión o, no sé, un estudio ya de población, un estudio de impacto, que son documentos que tienen cientos de páginas y que efectivamente nadie que sea, que, a menos que esté muy interesado en la temática, va a leer, lo estamos convirtiendo a otros formatos para que todo el mundo pueda acceder de forma mucho, mucho más simple. Y para eso estamos utilizando Notebook LM. ¿Me confirma si está viendo la ventana de Notebook? ¿Sí? Sí, Sí, perfecto, perfecto. Bueno, este es Notebook LM, que es de Google. Acá ustedes se fijan, cada vez que yo puedo ir creando diferentes cuadernos de notas. Ahí justamente Horacio hablaba del MSP, la última fue justamente relacionada con el MSP, que hoy día yo creo que todos estamos tratando de profundizar en ese tema. Entonces acá yo voy a nuevo y tengo diferentes formas de subir las fuentes. Desde documentos de Google, presentaciones, puedo vincularlo con un sitio web directamente, desde YouTube, o pegar texto. Y acá, yo lo que hice, justamente cuando empezó a nombrar Cristian Mover, Notebook LM, dije, los vamos a ver, y aproveché y tomé, ¿cierto?, la última charla que hicimos la semana pasada con Santiago, con, con esta extensión, ya una extensión para Chrome, que lo que hace es, efectivamente, el video lo transcribe a texto. Entonces hice la transcripción, lo pasé a un Word, lo convertí en PDF, ¿cierto? Y ahora lo dejé listo para subir. Entonces subo mi fuente. Y acá, quienes conocían NotWLM, yo podría agregar notas, podría hacer acá también a la derecha, ¿cierto? Esta conversación que es como una especie de podcast, donde hay dos interlocutores y que lo hacen mucho más ameno. Generar una guía de estudio en base al tema, un documento de resumen, un cronograma, pero quienes no lo habían visto esto tiene un poquito menos de un mes, ahora también puedo crear un resumen de audio de ese documento, puedo crear también un mapa mental, que esto es lo último, así que hoy día les voy a mostrar, porque la idea no es trabajar sobre NotWLM, pero mostrarle un poco cómo funciona el mapa mental. Pero acá yo puedo ir subiendo más fuentes y puedo compararlas, ¿cierto? Una herramienta muy útil para investigación, comparar fuentes y crear también ciertos nuevos formatos. Entonces les voy a mostrar solamente cómo funciona el mapa mental, que es una de las últimas funcionalidades que tiene Notebook LM. Y que me acordé también cuando Santiago, o sea, cuando Horacio mencionaba lo de Napkin, o ya me parece mostrando lo de Napkin, funciona bastante similar, ¿cierto? Toma el texto y lo convierte efectivamente en un mapa mental. Se fija entonces, en este caso, toma la presentación, lo va dividiendo, ya se demoró nada, algunos segundos, y va viendo todos los temas que se abordaron particularmente en esa conversación. Entonces, una herramienta muy, muy útil cuando hablamos de presentación de la investigación, cuando hablamos de difusión. Te lo ocupo mucho con mis estudiantes. Cuando hablamos de ciencia abierta, ¿cierto? Hablamos de ciencia abierta, de acceso abierto, de que el conocimiento tiene que ser libre, pero a veces los formatos en que entregamos la ciencia son artículos súper engorrosos que no cualquier persona puede comprender. Entonces, con esto efectivamente colaboramos muchísimo a la difusión de la ciencia en formatos mucho más entendibles. Así que ahí les muestro un poco cómo funciona Notebook LM. Les voy a dejar el enlace también por si no lo conocían. Acá, al chat. Ahí en el chat se los dejo para que puedan ir descubriendo sus funcionalidades. Y ya, voy a volver a la presentación. ¿Me indican si volvimos a la presentación? sí. Perfecto. Entonces les comentaba, nosotros estamos utilizando Notebook LM para convertir estos grandes archivos de texto en podcast y que sean mucho más accesibles para un público general y no solamente a las personas que les interesa saber sobre la gestión de la biblioteca. Y desafíos como institución, para mí particularmente, ahí yo soy un seguidor de Horacio, la verdad es que siempre sigo muy de cerca todo lo que desarrolla, porque él siempre está en los fierros. A mí me gusta también mucho el tema de los fierros, saber cómo funciona, crear cosas nuevas, trabajar con software libre.
Entonces, hoy en día, lamentablemente, por recursos, tenemos que utilizar herramientas que son freemium, herramientas en la nube y que no da todas las posibilidades de desarrollo que uno quisiera. Pero que sí hemos hecho implementaciones, ya en mi computador personal, desde guía para biblioteca, y que me gustaría, obviamente, también implementar en la Biblioteca Santiago. Pero lamentablemente aún no contamos con la infraestructura tecnológica apropiada para eso. Pero sí les comento, porque obviamente la idea es conocer nuevas herramientas, algunas que yo he utilizado, que conozco y funcionan bastante bien. Una de ellas, el EM Studio, ustedes lo descargan y pueden trabajar con Llama, con todas las plataformas, entre comillas, y acá es importante, este concepto de abiertas, entre comillas, son abiertas, ya porque yo efectivamente no puedo alterar su funcionamiento. Yo puedo bajarlas, las puedo utilizar, puedo agregar mi propio conocimiento, es decir, hacer rack con muchas de ellas, pero no puedo modificar. Entonces, conceptos de abierto, ahí es un poco todavía se cuestiona bastante. Otra es GPT Foral, que también la pueden descargar. Otra, Anything LM, que también todas estas son de libre descarga, son multiplataformas. O Llama, que para mí, cuando tienes un computador pequeñito, recordemos que estas herramientas, como lo que hace finalmente es bajar a tu computador estos grandes modelos de lenguaje, va a utilizar mucha GPU. Entonces, si tengo un computador, no sé, de hace algunos años, ¿cierto? Que un poco más lento, probablemente corra muy lento o lisa y llanamente no te corran esas plataformas. En cambio, Llama es más liviana, funciona así en un ambiente de OS, ¿cierto? Pero permite efectivamente descargar y trabajar con diferentes modelos de lenguaje, que es un poquito más liviano. También hay una recomendación. Y la última, que es la que estoy justamente haciendo el desarrollo que les comentaba, de procesos, se llama Langflow, que es como la parte gráfica de LangChain, que es justamente una aplicación para trabajar la creación de agentes, para trabajar efectivamente automatizaciones en procesos, en empresas, en organizaciones. Entonces también Langflow lo puedo utilizar en la web, pero ahora también lo puedo descargar. O sea, de alguna forma desde que parte Langflow es descargable, pero efectivamente si da un poquito de herramientas de programación para instalarlo, hoy día ya está sacando los autos ejecutables para descargarlo en diferentes sistemas operativos. Así que también hay algunas herramientas para que puedan trabajar en modo local. Pero yo creo que el desafío principal, lo comentaba al inicio, tiene que ver con la organización. Cómo finalmente nos adecuamos, porque esto implica, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo en catalogación, sistema automatizado de catalogación, ya no requiero probablemente 5 personas, sino solamente una persona que supervise todo el proceso. Entonces, el desafío principal, efectivamente, cómo abordamos a nuestra primera comunidad, que son los funcionarios y funcionarias, el equipo de la biblioteca. Entonces, ahí efectivamente hemos estado trabajando fuerte en varias áreas o en varios aspectos más bien. Primero, el tema de liderazgo, y que tiene que ver con, desde la dirección, trabajar en temas de concientizar al equipo que estas herramientas existen, que se están implementando, ya te comentaba, con el menor impacto posible hoy en día, pero que se están implementando y que efectivamente pueden provocar cambios dentro de la organización. Entonces, estamos de alguna forma en ese trabajo de concientización, de difundir, de capacitar también, que está un poquito más abajo, programas de capacitación internos, fuerte para efectivamente ir implementando esta herramienta. Gestión del talento. Necesitamos conocer al equipo, necesitamos saber cuáles son los intereses, motivaciones. Hicimos hace poco justamente una encuesta interna que por un lado eran necesidades de capacitación, pero también les preguntábamos en qué les gustaría a ellos capacitar tanto a los funcionarios y funcionarias como a nuestra comunidad. Entonces ya tenemos una base de datos importante para saber cuáles son sus intereses, para saber efectivamente cuáles son sus talentos, que no tienen que ver con su cargo, por ejemplo, y que nos ha pasado. En catalogación ya se han ido 2 personas del área de catalogación, una es Maricel y la otra Antonia. Maricel llegó acá muy pequeñita, trabajaba como asistente de la unidad, se encargaba de todo el procesamiento técnico, ¿cierto? Colocar malvete, sistema de seguridad. Después estudió psicopedagogía y se especializó en trabajo con adultas y adultos mayores. Y hoy día trabaja en la sala más 60, porque efectivamente es el lugar que está ideal para ella, porque sus intereses tienen que ver con eso. O Antonia, que es una estudiante justamente de NAC, donde también de alguna forma es un semillero, vienen muchos estudiantes después de trabajar acá. Ella llegó a trabajar también en procesos técnicos, pero su foco siempre estuvo en el trabajo con jóvenes y hoy día está en sala juvenil.
Entonces, efectivamente, sabemos cuáles son los talentos de las personas, cuáles son los intereses, y en base a eso también, ¿cierto? En un acuerdo, esto es una conversación, se trabaja con las personas, con la jefatura involucrada, vamos trabajando muy fuerte en gestión del talento. De hecho, entre el año pasado y hemos tenido más de 25 cambios de puestos en la biblioteca. Ya, pero insisto, tiene que ver con una conversación con las personas, cómo se sienten más cómodos, con la jefatura, y para eso es un trabajo muy, muy fuerte de liderazgo en temas de clima organizacional. Formación continua, programas de acompañamiento, estabilidad laboral, y eso es muy importante, tiene que haber una defensa de la profesión, y por lo tanto, efectivamente, cuando ya vas sacando muchas personas de tareas repetitivas, tienes que abrir también nuevos espacios. Tienes que visualizar cómo sales de la biblioteca a entregar tus servicios de otras formas, con servicios móviles, con formación externa, yendo a los colegios, yendo a las juntas de vecinos, a diferentes espacios comunitarios. Y la polifuncionalidad, que es vital para esta transformación. Nosotros, desde que parte la biblioteca el año 2005, todas y todos los funcionarios, incluyendo la directora, atendemos público. Actualmente, en ese minuto eran los coordinadores una vez al mes, ahora tenemos todos turnos exactamente iguales, que nos tocan 2 a 3 días del fin de semana al mes. Ustedes pueden ver a la directora en Mesón de Préstamo, yo en Guaguateca, la coordinadora de gestión cultural en la sala Novedades, la persona que trabaja en sala infantil en sala más 60. Existe esa rotación permanente porque nos permite entender todo el funcionamiento y también conocer y saber cómo se hacen las cosas en cada espacio. Entonces también de alguna forma venimos hace bastante tiempo preparando al personal para este nuevo desafío, y eso tiene que ver con la polifuncionalidad. Y para nosotros, y aquí ya voy terminando, 3 aspectos básicos. Uno es posicionamiento de la institución, de la biblioteca, pero también como gremio. Cómo efectivamente el gremio bibliotecario, y nos cuesta bastante, ¿cierto?, nos posicionamos y defendemos el trabajo que realizamos. Creo que eso es fundamental. La movilidad laboral, crear estos programas, identificar talento, gestionar talento, abrir nuevos espacios, ¿cierto? Y hacer gestión del cambio. Y todo este proceso con acompañamiento, con formación, pero no solo formación en el área de nuevas tecnologías o de herramientas de inteligencia artificial. Acompañamiento también es formación en atención de público, formación en muchos casos, ¿cierto? La resistencia al cambio, formación en el tema de la flexibilidad. O sea, hay muchos aspectos que son mucho más humanos y que efectivamente también tenemos que abordar dentro de nuestros programas de capacitación. Así que muchas gracias, ahí están mis redes sociales. Muchas gracias nuevamente por la invitación y quedamos abiertos, nos pasamos un poquito en la hora, pero quedamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias, Cristian. Bueno, la verdad es que con tanto que estamos aprendiendo, no se preocupe por el paso, por el paso del tiempo. Vamos a abrir entonces para el espacio, para preguntas. Pueden levantar la mano o si quieren escribir alguna pregunta en el chat. Adelante, doña Carmen Guachamín. Perdón Ajá. si lo pronuncié mal. Buenas tardes con todos, gracias. Siempre es un gusto escucharte, Cristian. Yo tengo una pregunta. Em, Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer hace poco una consultoría para una institución pública acá, que era la elaboración de unos módulos para justamente capacitación de bibliotecarios. Nosotros hicimos la investigación en Internet de muchos, y de hecho nosotros utilizamos la IA, ¿no? En este caso, para subir archivos, para que nos ayude a organizar la información que nosotros habíamos investigado para la construcción para la elaboración de este módulo. Pero, oh sorpresa, cuando nosotros ya entregamos nuestro producto, este documento fue pasado por IA Killbook, que es como Turnitin en este caso, y el 100% dio como plagio. Entonces, nuestro producto fue objeto de observación. Y frente a esto, porque nosotros nos decían que nosotros en realidad no éramos autoras de ese trabajo, cuando en realidad nosotros lo que hicimos fue cargar documentos, investigar, poner cosas, y claro, lo único que se le pidió a la IA es que nos organice de acuerdo a lo que nosotros queríamos. Dentro de este contexto, viene el cuestionamiento es, ¿quién es dueño de los derechos de autor? ¿Hay plagio? ¿No hay plagio? Esa es mi pregunta.
Gracias, Cristian. Perfecto, Ana. Parto yo asumiendo. A ver, hay varias investigaciones del último tiempo que justamente abordan esta temática, que por ahí también va a decir, lo comentaba Horacio Adrián, el tema, ¿qué pasa con el tema de la educación? ¿Cuáles son los desafíos, cierto, relacionados con el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en el ámbito educativo? Entonces, hay varios estudios que se hicieron con estudiantes escribiendo tesis, escribiendo artículos de investigación, sin ningún uso de herramientas de inteligencia artificial, sin ninguno. Y después, cuando lo pasaban por alguna de estas herramientas, no voy a decir nombres, lo pasaban por alguna de estas herramientas, detectaban efectivamente cómo que estaban escritas con inteligencia artificial. Hay un taller que justamente hacemos con Santiago, ¿cierto? Donde en base a 2 o 3 herramientas que tú puedes pasar, ya, de pura, tanto la información, Yo me conecté. ahí va a decir, depuras tanta información que efectivamente tampoco lo puedes detectar. Entonces, muchas veces lo hemos conversado en Santiago, hoy día el uso de ese tipo de herramientas es como tirar una moneda al aire. O sea, 50% posibilidades que lo detecte y 50% que no lo detecte. Entonces, es muy, muy complejo detectar el uso de herramientas. Ahora, efectivamente, respecto al tema de derechos de autor, los documentos tienen autoría, y un poco lo que comentaba Horacio, o sea, cómo finalmente estas herramientas están llegando a su repositorio, ¿ya? Están tomando información sin pedirles permiso, ¿cierto? Simplemente van, recogen información, cuando efectivamente hay un trabajo detrás, hay diferentes licencias, tenemos licencias de copyright, licencias Creative Commons, pero hay licencias también asociadas. Entonces, cuando yo alimento esta herramienta, efectivamente debo tener los derechos sobre esa documentación, debo tener los derechos sobre el material que estoy utilizando. Ahora, el uso de la herramienta, ¿cierto? Si lo utilizo sobre documentos con los cuales yo tengo derechos, finalmente yo como institución tengo derechos sobre todo el acceso, porque yo creo los documentos. Pero si ocupo documentos que tienen derechos de copyright, ¿cierto? Tienen derechos de autor, efectivamente estaría infringiendo normas relacionadas con derecho de autor. Ahí, Horacio, Santiago, Adrián, si quieren. Yo creo que Tomo ahí la solamente hay palabra. que decir, Sí, pero. adelante Horacio, adelante. No, no, una cosita nada más. En la reunión justamente que tuvimos con Tomás Balmaceda, que es un filósofo, él lee muchos documentos producidos por sus alumnos, trabaja en la UBA y tiene muchos alumnos. Y una de las cosas que le está pasando justamente que los pasa por estas herramientas y les dice que sí, que tienen plagio. A veces dice que no, y después de leer 70 hojas se da cuenta que hay algo metafísico que le dice que no está escrito por una persona. Y comienza a. Entonces, las herramientas hoy por hoy de detección de plagio, la verdad que no tienen mucho sentido porque hay muchas herramientas que humanizan el texto y otras que no están dando la información adecuada, ¿no? No dice que no están detectando como deberían detectar. Entonces es bastante complejo el tema de la detección de plagio y va a ser un gran desafío para todos, porque este profesor, por ejemplo, dice, después de 70 hojas me di cuenta que realmente no está escrito por la persona, pero ¿y qué hago ahora? La interpelo, o sea, nos sentamos a conversar 3 horas a ver si realmente lo escribió o no. Entonces, no están tampoco las reglas claras y un poco es lo que decía Adrián al comienzo, que era el tema de las pautas, ¿no? Faltan pautas para los alumnos, faltan pautas para los docentes y para las instituciones en su conjunto, así que bueno, es complicado. Ahora, Y en todo caso, lo que quería aportar es que estos sistemas están diseñados para ser estocásticos, eso significa aleatorios per se, y por eso estas máquinas que detectaban el plagio tienen tan complejo hoy el tema, porque nunca van a llegar a un 100% de capacidad como antes de la estocástica en los grandes modelos de lenguaje, pero además tienen un problema grave, muy grave, y es que son muy malos con los falsos positivos, son cada vez más buenos detectando positivos reales, pero en la medida en la que tú escribes bien, en la medida en la que tú escribes como se supone, escribimos la mayoría de quienes estaríamos en un top superior, digamos, de escritura, pues te va a detectar más como si fueras una IA. Claro, porque la IA está diseñada para optimizar la escritura con base en esos ejemplos. Entonces, eh, es un asunto ético, es un asunto moral, es un asunto de enseñar a los docentes que pasar por estas máquinas en este momento del desarrollo de la IA es un contrasentido,
Pero también es muy importante tener claro que cuando se crea un modelo estocástico, como los modelos que tenemos hoy, no se está infringiendo el derecho de autor. Y o sea, suena raro. ¿Pero por qué suena raro? Porque están creados a nuestra imagen y semejanza. Nosotros aprendemos de textos y de lo que experimentamos en la vida cotidiana, pero no nos memorizamos esos textos, ni vamos por la vida citándolos, ¿cierto? Los citamos en contextos académicos. Entonces, estamos sacando una máquina que fue diseñada para entrenarse como nosotros nos entrenaríamos, pero exigiéndole que tenga citación permanente de cada construcción lingüística que hace cuando eso técnicamente no es posible. Y digo, técnicamente no es posible. De hecho, para tener un ejemplo claro, ponle a cualquier sistema de creación de imágenes a hacer la Mona Lisa. Diles que haga una Mona Lisa, que haga una Gioconda, y vas a ver que nunca es exactamente la Gioconda. Es lo que esa máquina recuerda de la Gioconda, ¿cierto? Entonces, o un ejemplo adicional. Ustedes todos aprendimos con textos del tipo Nacho Lee, del tipo Coquito, del tipo silabario, que repiten muchas veces las mismas sílabas, ¿se acuerdan? Yo amo a mi mamá me mima mucho, pero no recordamos todos los ejemplos, porque el propósito no era que nos aprendiéramos los ejemplos, era que aprendiéramos a leer. Así funcionan estas máquinas. Ellas no recuerdan, no se memorizan absolutamente todo. Y esa es el erróneo concepto que tenemos en la cabeza, por lo que técnicamente no están infringiendo derechos de autor. Ahora, que sea moral o no, que aprendan de una cantidad de textos que están en Internet y no nos paguen por aprender de ello es otra cosa. Deberían pagarnos, ¿cierto? Porque usaron nuestros textos, pero no tienen la capacidad de reproducirlo exactamente, porque no están diseñados así, ¿vale? Sí. Carmen, y un poco retomando el tema y ya siendo más concreto con la respuesta, está en la clave es lo que decía Horacio. O sea, efectivamente, cuando tú creaste el proyecto, habían políticas claras, había políticas respecto al uso de herramientas, habían políticas respecto al tema de contenido, es fundamental. Y eso es lo que falta en muchas bibliotecas, no en bibliotecas, hablo incluso de universidades donde no hay políticas relacionadas con el uso de herramientas. Entonces, ¿cómo yo voy a castigar, cierto, si yo no tengo por ninguna parte regulado el uso? Si no, por ejemplo, puede decir ya, voy a permitir el uso solamente para búsqueda y recuperación de información, pero no en escritura. Eso tiene que estar en algún lugar. Si no está, efectivamente, en rigor, no estaría incumpliendo ningún tipo de derecho de autor, ningún tipo de... Perdón, me silencié. Carmen, ¿se respondimos a tu pregunta? Gracias, Cristian. Sí, me quedó un poco más claro, ¿no? En este momento, pero sí me quedé con eso de que con ese mal sabor, ¿no? Al momento de la entrega que nos refuten el documento luego de haber investigado, haber hecho las citaciones con APA, todo tal cual como hay que hacerlo, y que nos digan esto es plagio, este producto no nos sirve porque está hecho con IA. Y entonces la IA, cuando tú solamente le alimentas y sacas el producto, o sea, ¿dónde queda tu parte humana? Entonces, pero bueno, sí, eso fue lo que nos pasó en realidad. Pero Pero ahí, gracias. Carmen, pero ahí no tienen política respecto al tema, ¿o sí las No, tienen? cuando nosotros cogimos cuando nos invitaron a participar de este proyecto, no había esta parte que tú mencionas justamente, estas políticas. Y claro, como no estaba eso, nosotros utilizamos para ayudarlos en el trabajo, pero al final nos refutaron. Ujú. Pero ahí también podrían efectivamente hacer un reclamo, pues si no están las políticas desde un inicio, no tendrían por qué refutarlo. Y voy a un ejemplo concreto. Yo trabajo como evaluador del fondo del libro, bueno, además del tema de tecnología me gusta mucho la literatura infantil y juvenil, y trabajo como evaluador del fondo del libro, que es un programa que todos los años da recursos para que escriban libros, particularmente en el área infantil y juvenil. Y nos ha pasado ya los 2 últimos años, como yo trabajo habitualmente, ¿cierto? Con esta herramienta uno ya de alguna forma identifica a veces incluso mejor que un detector de plagio, porque como decía Horacio, y me quedo con eso, o sea, ahí el alma, sobre todo cuando escribes literatura o poesía, yo creo que es más fácil ahí darse cuenta. Entonces uno se da cuenta que ciertas ilustraciones estaban creadas con inteligencia artificial, alguna escritura también, algunos libros completos. El tema es que nosotros no podíamos dejarlo fuera porque en las bases en ninguna parte estipula que no puede utilizarlo. Entonces, finalmente, cuando tienes la política, si la política en ninguna parte lo hizo, o sea, no tendrías ningún inconveniente y podías perfectamente apelar porque no hay una política de por medio. Así que te invito a que pueda apelar a la elección porque es verdad que si no hay una política de por medio y ustedes prácticamente utilizan solamente para recuperar información, la verdad no le veo ningún problema al proyecto. Gracias.
Le vamos a dar la palabra bueno, aprovecho para saludar a Luisa, que ya nos está acompañando, quien también es colega acá de la Facultad de Ciencias Sociales. Adelante, Luisa. Claro, eso que dice, bueno, buenas tardes a todos. Eso que dice Cristian es muy importante y eso yo se los comentaba a los profesores de la escuela de donde mi biblioteca pertenece y yo les decía eso, que no podemos negarle a los estudiantes a utilizar la inteligencia artificial porque eso sería estarlos, ¿verdad?, llevando hacia atrás. Entonces yo les decía, lo que pueden hacer es plantear regulaciones, plantear, ¿verdad? Normas de cómo utilizarla. Bueno, ya la Universidad Nacional, ya el año pasado, Vicerrectoría de Investigación, hizo instrucciones de cómo se debe utilizar la inteligencia artificial, tanto en editores como autores, entonces ya eso lo tenemos nosotros en la Universidad Nacional. Pero entonces yo les comenté sobre ese instructivo y además les comenté la importancia de que ellos, desde el principio de las lecciones, determinen cuándo vamos a utilizar la inteligencia artificial, cuándo no podemos utilizar la inteligencia artificial para que tengan esas regulaciones y no tengan esos problemas de que en ningún lado, ¿verdad? Dijeron que no podía utilizarla o que sí podía utilizarla. Y es más, les dije, podrían hacer, digamos, trabajos, el trabajo a mitad de semestre, que les diga, bueno, para este trabajo sí vamos a utilizar la inteligencia artificial y entonces ellos puedan practicar, utilizarla y analizar, ¿verdad? Y en otros trabajos, digamos, tal vez en el trabajo final, decirles, bueno, no, en este trabajo es prohibido utilizar la inteligencia artificial, pero para que no queden, porque, bueno, cuando salió la inteligencia artificial, ¿verdad? Todos los profes eran, no se va a utilizar la inteligencia artificial, bueno, hasta hubo, ¿verdad? Grandes casos de que los estaban acusando de plagio y un montón de cosas. Entonces yo les decía a mis profesores que para evitar ese tipo de problemas, regular desde el principio de semestre cuándo podemos utilizar inteligencia artificial, cuándo no podemos utilizar inteligencia artificial y si es posible desde la escuela, de cada escuela de la universidad, determinen, ¿verdad? Un instructivo de cómo utilizarla y cómo no, ¿verdad? Eso me parece súper importante. Gracias, Luisa. Gracias. Por acá teníamos una intervención. Le agradezco a Santiago que ha estado pendiente del chat y contestando algunas preguntas ahí. Tenemos una consulta de Fabricio Sayago. Dice: en nuestra biblioteca vamos a ofrecer el servicio de ludoteca. Estamos comenzando a explorar esta nueva propuesta y nos gustaría recibir alguna recomendación sobre cómo captar la atención de nuestros usuarios e incentivar su interés en lo que tenemos para ofrecerles con este nuevo servicio. Bueno, desde ya muchas gracias. Y también dice: me gustaría saber cómo funcionaron la IA con los servicios de la ludoteca. Asumo que va para mí la pregunta. A ver, cuando hablamos, y es una pregunta que no tiene que ver, la verdad, con tecnología ni con nada de eso. Efectivamente, ¿cómo sé que un servicio va a ser exitoso? Primero, cuando en ese servicio, o sea, yo ni siquiera hablo de consultar o de diagnosticar. Ojalá que la comunidad participe directamente en el diseño. Cuesta muchísimo porque tenemos las instituciones públicas, las universitarias, hay ciertas normativas, ¿cierto?, que no permiten que la comunidad participe tan activamente. Pero lo ideal, si tengo la posibilidad, es que efectivamente, en este caso, el público objetivo, que asumo que son jóvenes, ya, niños jóvenes, sean quienes efectivamente participen del desarrollo de colecciones, de la ornamentación del espacio. Hoy día estas herramientas, por ejemplo, nos permiten, no sé, yo les doy un espacio determinado y yo podría, ¿cierto?, hacer que en una página web o una plataforma ellos vayan decorando, ¿cierto?, cómo les gustaría que fuese el espacio. Entonces, creo que de alguna forma el tema de cómo va a captar la atención tiene que ver, ¿cierto?, con cómo yo hago participar a esa comunidad, a ese público objetivo en el diseño. Ya si no puedo, hay efectivamente, ¿cierto? Un poco cuando uno hace metodología de investigación, puedo hacer revisión bibliográfica, puedo hacer benchmarking, puedo ver experiencias también ahí. La Biblioteca de Finlandia, por ejemplo, eh, efectivamente tiene una actividad muy, muy interesante de ludoteca, de comiteca, de makerspace. Entonces, si no tengo la opción, que para mí sería lo ideal, de hacerlos partícipes del diseño, de efectivamente diagnosticarlos muy bien, buscar otras buenas experiencias. En el caso nuestro, la creación de la comiteca, bueno, tenemos dos espacios. Uno es la comiteca, lo otro es la sala de creación, que es como más la ludoteca.
tuvo que ver con dos aspectos fundamentales. Uno, esa sala es una sala de prensa y referencia. Como todas y todos saben, hoy día casi toda la prensa es virtual, por lo tanto, esas estanterías estaban ahí, ¿cierto?, sin ningún uso. Todo lo que es referencias, mapas, enciclopedia, está en Internet, por lo tanto, también esos materiales ya no tenían ningún uso real. Por lo tanto, transformamos ese espacio en un espacio de creación y ludoteca. Entonces, primero era una sala que ya no tiene sentido como tal, convertirla en un espacio que efectivamente, ¿cierto?, sirva para la comunidad. ¿Y por qué elegimos una ludoteca o una sala de creación? Porque efectivamente trabajamos mucho con información. Como estaba ahí, tenemos un informe de gestión, sacamos un informe de colecciones, sacamos estadísticas. La comiteca la creamos no porque fuera linda, bueno, muy linda, pero no la creamos por eso, sino porque efectivamente en todas las salas teníamos que el mayor uso de colecciones, sobre todo en el público adolescente, era de cómics. Entonces, claro, y la creamos y hoy día de verdad es significativo cómo aumentó el uso ya de esas colecciones en ese espacio que es exclusivo para cómics. Entonces, un elemento muy importante, insisto, si es que no podemos hacer partícipe a la comunidad del diseño, es diagnosticar, sin duda, pero también utilizar la información. Ya, la información que tenemos de desarrollo de colecciones, la información que tenemos, cierto, de gestión, de uso de espacio, eso es muy importante. Y ya, si efectivamente hice todo eso, que es lo previo, ocupar también las redes sociales para ir captando atención. Y es importante, cuando hablamos de redes sociales, le mostraba ahí, también hoy día es muy simple crear contenido para redes sociales, pero también hay que elegir muy bien la red social. ¿Dónde está el público objetivo? Ya me hablan de ludoteca. Yo puedo tener, imagino, una ludoteca para niños y jóvenes, pero también puedo tener una ludoteca para adultos, que son espacios que se llaman igual, pero son públicos muy distintos. Entonces, claro, si tengo una ludoteca para adultos, probablemente aún utilice Facebook para llegar con esa información, pero voy a tener también en el espacio, en la biblioteca, afiches o el material que tenga, ¿cierto?, que esté en el espacio, porque algunos todavía no ocupan muchas redes sociales. Si es para público infantil, probablemente TikTok, probablemente Twitch, probablemente plataformas, YouTube, que utilizan mucho los niños y niñas, ¿cierto?, que les encanta estos temas de ver, que aún no entiendo, pero les encanta ver jugar a otros. Entonces, ver efectivamente las redes sociales donde está el público objetivo. Es fundamental, porque pasan muchas estrategias de marketing, que claro, tengo un contenido muy bien diseñado, pero no elegí bien la plataforma, la forma de llegar, ¿cierto? Porque ese público no estaba. Entonces también, sí, ya, no puedo hacer diseño, no puedo hacer diseño participativo, no puedo hacer diagnóstico, ¿cierto? No tengo la información suficiente de desarrollo de colecciones porque quizás están recién partiendo, es justamente ocupar herramientas de marketing digital y redes sociales, pero pensando siempre en el público objetivo. Y obviamente, ¿cierto? Si están recién comprando las colecciones, insisto, no tienen información previa, vean, hagan benchmarking, vean otras bibliotecas, vean qué está de moda. También los canales de YouTube para niños pueden ver efectivamente cuáles son los juegos que están de moda y eso le puede servir también como un insumo interesante. En términos de fusión de la IA con servicios como biblioteca, les comentaba que no la estamos fusionando solamente en desarrollo de contenido para redes sociales y eso es transversal a todas las salas de biblioteca. No estamos utilizando IA particularmente en esa sala. Muchas gracias, Cristian. Vamos a ver si hay alguna otra consulta. Dice Fabricio que gracias, que comprendo que mi pregunta se alejaba un poco de la temática de la IA, pero le agradece mucho la respuesta a Cristian. Vamos a ver, ya estamos un poco así sobre tiempo y de verdad que les agradecemos a todas las personas, no queremos extendernos mucho más allá. Tal vez para ir haciendo un poco el cierre, nosotros queríamos contarles, bueno, que vamos a revisar un poco los principales puntos clave que hemos abordado en esta tarde para cerrar el conversatorio, pero lo queríamos hacer un poco también utilizando inteligencia artificial y aprovechando que Zoom ha implementado una aplicación de inteligencia artificial que nos ayuda a resumir las reuniones, a ver los puntos clave más específicos, los temas tratados, incluso me llama la atención si ya algunos tienen acceso a las cuentas a la cuenta de Zoom, pues más avanzada, pues hasta si nos fuimos un momento, podemos preguntarle si alguien habló de mí, ¿verdad? O si alguien me llamó de casualidad en la reunión. Entonces, para resumir y concluir, le estoy preguntando que me diga cuáles son los puntos clave abordados en esta tarde.
y obviamente va a tomar un ratito, ¿verdad? De tiempo para generar, pero anteriormente ya le estaba preguntando que me dijera, por ejemplo, los temas clave tratados, ¿verdad? Entonces me indicaba que se ha estado hablando de implementación de IA en bibliotecas, donde se tomaron puntos sobre la catalogación automatizada, asistentes virtuales, chatbots, procesamiento de lenguaje natural, herramientas de gestión bibliotecaria, los principales desafíos, y también nos da algunas experiencias prácticas de lo que estuvieron hablando nuestros panelistas, como los casos de implementación, herramientas específicas que se mencionaron como Gemini, Langflow, Notebook, LM, por ejemplo. Y bueno, ya terminó de generarme los puntos clave y me dice que efectivamente que los puntos clave son primero la implementación de IA en bibliotecas, un segundo punto serían los aspectos organizacionales, un tercer punto los desafíos actuales y finalmente herramientas destacadas. Entonces yo les voy a compartir a ustedes, a todas las personas que ingresaron, este resumen también generado por IA para que lo puedan tener. De parte del sistema de bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales, les agradecimos tanto a Horacio, a Santiago, a Cristian, a Andrés, que se tuvo que retirar antes, también le agradecemos muchísimo que nos hayan podido ayudar a generar este espacio donde lo que pretendíamos era poder llevar un poco de las experiencias en aplicaciones que ya están utilizando bibliotecas y que entonces nos ayuden a motivarnos a todos los que no hemos empezado o no hemos dado el salto con la implementación a hacerlo. Nuevamente les agradezco y vamos a terminar la sesión diciéndoles que vamos a compartirles por correo electrónico las presentaciones, algunos enlaces que compartieron tanto Cristian, Santiago y Horacio y Andrés por correo, pero también les vamos a compartir la grabación de la actividad en el canal de YouTube para que lo puedan también repasar por ahí. Entonces, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere agregar alguna palabra para despedir la actividad. Cristian o Por acá, Horacio. solo agradecer la invitación. Ahí, Horacio, por favor. No, que primero que nada que es un desafío, ¿no? Que no se sientan abrumados, porque me parece que eso creo que es lo más importante. Eh, si uno se pone a correr la coneja, como decimos nosotros de atrás, no llegamos nunca, pero hay muchas herramientas pequeñitas que podemos ir avanzando y podemos ir utilizando, y me parece que eso es lo importante. Estar al día hoy, sinceramente, no se puede, es imposible, sinceramente. Pero bueno, uno puede ir de a poco tomando ciertas cosas. Los chicos han dejado miles de herramientas publicadas ahí en internet que me parece que son muy útiles, así que convidarlos a que se animen y que no se queden afuera también. Porque va a ser difícil para conseguir trabajo en el futuro si estamos fuera de este tipo de herramientas. Así que simplemente eso. ¿M? Que no pierdan, que no tengan miedo. ¿M? Gracias. Y gracias por Gracias, la invitación. Horacio. Gracias. Cristian. No, también me sumo a las palabras, agradecer, y es importante, justamente como decíamos, el tema de formación es fundamental, y espacios como esto, conversación, ver diferentes miradas, abordar la temática de diferentes espacios, el tema de educación es todo un tema que daría para horas de conversación, ¿cierto? Pero que efectivamente surjan esas consultas, podamos ir compartiendo las experiencias prácticas, lo que se está haciendo, o sea, lo que están haciendo, por ejemplo, la Universidad de Uncuyo, a veces súper interesante, bueno, el día para la biblioteca un poco más cercano, pero también se están haciendo cosas en muchos lugares y creo que eso es súper importante ir compartiendo. Como decía Horacio, las herramientas no las vamos a aprender todas porque cada día surgen un montón, pero sí ir entendiendo, ir viendo cómo las podemos utilizar, cómo las podemos ir aprovechando y no descuidar, que justamente era un poco la idea de mi presentación, el factor humano, ya cómo también vamos de alguna forma creando este camino para que la organización, cierto, vaya preparándose para estos cambios, que van a llegar tarde o temprano, pero efectivamente van a llegar. Así que muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Gracias, Cristian. No sé si Santiago quiere agregar algo más. Yo creo que lo importante es tener claro el propósito por el que creamos IA para bibliotecas. No lo creamos para que todos implementemos inteligencia artificial. Lo creamos para que la inteligencia artificial sea una herramienta para hacer las bibliotecas más humanas. Esto quiere decir que nos dé tiempo, de ese tiempo técnico, de ese tiempo repetitivo, de ese tiempo de tareas que deben ser bien hechas, pero para la que podemos dedicar máquinas
y ese tiempo lo usemos para conectarnos mejor con nuestra comunidad, para ser más cercanos a la comunidad, para transformar a nuestros estudiantes, para apoyar su proceso educativo, para transformar a nuestros docentes. Es preguntarnos para qué la biblioteca y procurar que ese para qué de la biblioteca sea el que persigamos, no el usar inteligencia artificial, Ya voy sino a que la terminar IA una sea charla, uso ya aviso. consentido. ¿Vale? Por ahí está, allá está en la mesa. Eso. Y un abrazo a todas y todos desde Colombia. Ahí les dejé mi red social. En redes sociales soy @Medellín y mi correo para que sigamos conversando. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias a todas y todas las personas que nos acompañaron esta tarde y esperamos que tengan una excelente tarde-noche para todos los que ahí vimos bastantes personas de fuera de acá de Costa Rica. Entonces, muchísimas gracias por tomar el tiempo. Pasen buena tarde. Muchas gracias. Chao, chao, que esté muy bien. Chao, chao.